¿Qué tal? Esta noche en Fuera de Plano queremos lanzarles un mensaje optimista y ese mensaje dice que hay vida y mucha después del coronavirus. Controlada la batalla sanitaria, la carrera en la que nos centramos ahora es en la de salvar nuestra economía. ¿Qué hago yo? Es incierto, no sé lo que va a pasar conmigo, tengo 2 niñas. Ha habido un frenazo y hay una incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Nuestra generación va a salir muy fortalecida de esta crisis. Una persona debe optar por su educación porque creo que estudiar te va a diferenciar del resto de las demás personas. No entendería que ahora nos rindiéramos todos, ¿no? Esta noche hablamos de la otra pandemia. No se vayan muy lejos que empezamos en solo 4 minutos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hemos conseguido doblegar la curva del coronavirus, pero ahora preocupa otra curva, la económica. El confinamiento y el turismo cero han sumido a este archipiélago en una crisis sin precedentes. Afrontamos una dura carrera, durísima carrera por la recuperación de nuestro tejido productivo. Y en esta nueva etapa será importante apostar por la innovación y por la formación para que nadie se quede rezagado. Enseguida vamos a ofrecerles un completísimo reportaje especial sobre todo esto que estamos hablando, pero antes quiero saludar ya a nuestros contertulios de esta noche. Nos acompañan Fernando Redondo, que es economista. Buenas noches, don Fernando. Nos acompaña también José Miguel Rodríguez, que es gerente de atención primaria de Tenerife. Nos acompaña Francisco Bautista, que es del sindicato UGT y también de la rama sanitaria. Y nos acompaña Emily Izaguirre, que es neumóloga del Hospital Universitario de Canarias. A los 4, muchísimas gracias por acompañarnos, ya que hablamos de pandemia económica. El gobierno pretende, como saben, que los extranjeros que lleguen a España, a nuestro país, pasen 2 semanas de cuarentena hasta que finalice el estado de alarma. Una medida que no ha gustado demasiado, hay que decirlo, a una parte de nuestro sector turístico, al considerar que muchos turistas estarían ahora mismo, en este instante, eligiendo destino y descartarían por lo menos la opción Canarias por la confusión y por la incertidumbre que puede provocar esta medida. Más adelante vamos a tocar este tema en profundidad, pero para empezar, para entrar en materia, sí me gustaría conocer la opinión de nuestros 4 invitados. Fernando Redondo, ¿qué le parece esa medida de poner en cuarentena a todo el que llegue a nuestro país? Bueno, yo creo que es una medida comunitaria, no es del gobierno español, porque si no, no tiene sentido. Son los que se vean. A mí todas las medidas sanitarias me parecen bien, no tengo ninguna opinión, pero hay que recordar que en Canarias hay que empezar por algún lado y hay un tipo de turismo en Canarias de larga estancia que tienen en villas, en apartamentos estables, etcétera, que les va a venir muy bien. Yo creo que es el primer paso. De hecho, están empezando a abrirse este tipo de ofertas turísticas y no hay que pensar que empezamos por la masificada, por los grandes hoteles. Yo creo que es un buen paso. Buen paso, nos vamos a quedar con eso, les voy a pedir, después vamos a entrar con detalle en este asunto. Francisco, Fran, te voy a llamar Fran porque antes de empezar me he dicho Fran. Yo creo que Canarias no se puede permitir en estos momentos esta situación, ¿no? No somos como Estados Unidos. Canarias tiene su principal industria, que es el turismo, por lo tanto, nosotros nos tenemos que abrir inmediatamente al turismo, pero con todas las garantías sanitarias. Y nosotros entendemos, y una propuesta que le hemos elevado al gobierno de Canarias, de que aquel turista que entra a Canarias se tenga que hacer el PCR o el test rápido. Yo creo que es lo fundamental para poder abrir nuestra industria y para poder caminar hacia una estabilización otra vez de la situación. Emily, ¿hay que pasar esa cuarentena? Hombre, yo creo que eso es poco atractivo para nuestro turismo, pero es verdad que es una medida sanitaria que un poco ayuda. ¿Los médicos se quedarían más tranquilos? Yo creo que nos quedaríamos más tranquilos si haríamos una detección real con una PCR. José Miguel. Yo creo que puede ser una medida en el momento actual si queremos ser destino turístico seguro desde el punto de vista sanitario y por otro lado transmitiría una tranquilidad a toda nuestra población. Bueno, pues está claro, a los hoteleros no les gusta la medida, desde el punto de vista sanitario parece que, por lo menos en esta mesa, la medida es acertada. Vamos a saludar también, vamos a preguntarles qué le parece a Jesús Sánchez Martos desde el punto de vista sanitario. Jesús, muy buenas noches, un placer tenerte un jueves más con nosotros en Fuera de Plano. Decía que desde el punto de vista sanitario, ¿es acertada esta cuarentena? Muy buenas noches, Miguel Ángel. Bueno, desde el punto de vista sanitario sí. Pero el problema está en que no podemos
separar la economía de la salud, porque tienen que ir juntas. Y entonces, desde luego, si no hay salud no hay dinero, pero si no hay dinero tampoco hay salud. Y esta opción que han dado de 15 días, hombre, yo estoy de acuerdo en que si es para una segunda residencia, pues sí, pero si es para unas vacaciones de 2 semanas, yo desde luego, mira, tenía aquí un billete de Air France para intentar viajar, es broma, pero es evidente que si tuviera que hacerlo no lo haría, porque como sabéis también Francia nos ha castigado con la misma medida y por lo tanto si me voy a ir 8 o 10 días a descansar a París y tengo que estar confinado, yo creo que la solución ya se ha dado en la mesa. Podríamos estarlo en el debate, la PCR y también el test de anticuerpos. Y una pregunta, si yo llego a Francia con mi test de anticuerpos hecho y con un certificado oficial de que tengo anticuerpos, ¿también me van a tener en cuarentena? No, pues interesante la pregunta que plantea Jesús. Vamos a hablar de ella a lo largo de la noche. Antes queremos ofrecerles el reportaje porque parece que vamos ganando la carrera sanitaria, pero el virus ha extendido otra infección de esta que estamos justamente hablando, la económica. El confinamiento ha golpeado nuestra economía y debemos reparar su motor para que siga en marcha y nadie, absolutamente nadie, se quede atrás. De esto precisamente trata nuestro reportaje de esta noche, la otra pandemia. La lucha para combatir el coronavirus está siendo una carrera a toda velocidad. Vamos ganando la batalla sanitaria. Aunque el virus continúa con su ataque, desplegando otra infección, la económica. El COVID-19 ha irrumpido sacando de la circulación a empresas y trabajadores. Pero el motor sigue en marcha, se repara y el virus no impide que sigamos el camino. Al final de la meta hay ganadores. Llegan los perseverantes, los que se forman, los que se reinventan y los que se han tomado esta competición como una carrera de fondo. En este trayecto, muchos necesitan un impulso para poder avanzar. Es el caso de Maravillas, madre de familia numerosa que ha tenido que pedir ayuda por primera vez a una ONG tras perder su empleo. Buenos días. Ah, Maravillas, sí, estábamos preparando la compra, que nos habían avisado. Chicas, ¿está la señora aquí de la compra que estábamos preparando? Esto sí. Gracias, muchas gracias por todo, Buen día. Buenos días. Maravillas, ¿es la primera vez que acudes a una ONG? Sí. Entiendo que el impacto del coronavirus te ha llevado a esta situación en tu casa. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Pues estaba trabajando en una empresa de trabajos temporales y me quedé fuera del ERTE y ahora hasta junio o julio no cobraría el paro. Mi marido cobra 400 euros, somos 7 personas, ¿no? Somos mis niños, yo y mi marido. ¿Alguna vez se te pasó por la cabeza tener que hacer cola en una ONG para pedir ayuda? No, de verdad que no. Yo siempre he trabajado, siempre he sacado a mi familia adelante y ahora verte así... ¿Tienes esperanza en que esto sea temporal? Espero y deseo que esto pase súper rápido, que sea algo fugaz y volver a mi trabajo. Yo soy camarera de piso, estoy encantada con mi trabajo. Se está viendo que ya vamos a ir paso a paso y que vamos a salir adelante y es lo más que deseo en el mundo. Las entidades sociales durante esta situación de crisis y de alarma sanitaria hemos experimentado un aumento muy significativo, yo diría que exponencial, del número de personas atendidas y se multiplican en múltiples aspectos. También la demanda de servicios de atención sanitaria, la demanda de servicios de atención psicológica pues ha aumentado de una manera muy significativa. Es obvio que los datos se van a incrementar, creo que nos enfrentamos a una realidad nunca antes vista, tanto en situaciones de déficit en el Producto Interior Bruto y además con unas tasas de desempleo y de exclusión social alarmantes durante todo este tiempo. ¿Esto qué significa? Que no estamos ni siquiera en unas condiciones para poder abordar con la garantía de vida pues las situaciones de exclusión social que se están radicalizando y que se están de alguna manera dimensionando hacia el alza. Y con respecto a las soluciones, quizás una reformulación, un cambio, una nueva concepción, un modelo distinto de bienestar
en el que se priorice la inversión social en materia de derechos sociales, en materia de sanidad y en materia de educación. Las previsiones para este año son pesimistas. Se estima que Canarias podría perder hasta el 30% de su PIB. Y esto no es solo un número. Si comparásemos la economía canaria a través y medida a través del PIB e hiciéramos el símil con una pista de Scalextric en el que una vuelta entera sería el PIB, con las estimaciones que manejamos actualmente es como si un coche se quedara parado a un tercio de llegar a meta, que es ese 30% que se verá recortado en nuestra economía según las estimaciones que estamos manejando. En Canarias hay una población activa de 1.145.500 personas. Esto es las personas que están en edad de trabajar. Actualmente la tasa de paro se sitúa en el 22%. Esto supone unos 255.000 personas sin empleo. Además, si sumásemos las 203.000 personas que están ahora mismo en un ERTE, debido a esta grave crisis sanitaria que estamos teniendo, podemos llegar a un desempleo a finales de año de hasta un 40%. Las cifras son impactantes. La mitad de los españoles teme perder su empleo y un 30% de los que hoy están en un ERTE puede que no recuperen su trabajo a corto plazo. Hola, Patri, pasa. Eres camarera de piso en un hotel, en estos momentos estás en ERTE. ¿Temes que la situación se alargue y no puedas recuperar tu trabajo a corto plazo? A corto plazo, pues no creo que me llamen. Creo que esto va a ser mucho más largo, de a ver qué pasa, de lo que dura el ERTE, si se congela, hasta cuándo. Yo no creo ni que para finales de año esté yo trabajando. Mi temor es que se me va a acabar el paro y claro, ¿qué hago yo? Es incierto, no sé lo que va a pasar conmigo. Tengo 2 niñas, tengo una casa, tengo un coche que pagar, tengo letras que pagar. Estoy muy preocupada donde yo me muevo bien es en la hostelería y creo que eso es el último sector en recuperarse. A pesar de los efectos que esta crisis sanitaria va a provocar en la economía, la incertidumbre y lo que es un hecho, la caída de nuestra economía, habrá recuperación. La caída será vertical y la recuperación será un poco más horizontal, teniendo forma de logotipo de la marca comercial Nike. Esto es una caída muy pronunciada y una recuperación lenta, estimamos entre 2 y 3 años. La recuperación le ha llegado por adelantado a Elsa. Gracias a su creatividad y a la solidaridad, ve con optimismo el regreso a su negocio. Durante el confinamiento vendió bonos para que los clientes de su bar pudieran utilizarlos en su reapertura, lo que le ha permitido obtener liquidez. Tú compras el bono ahora por internet y lo podrás canjear cuando podamos abrir. Gracias. Hola, Elsa. Hola, Patri. Aquí me pillas contestando a los clientes. Obviamente las pérdidas económicas iban a empezar a ser visibles, pero surgió una idea en internet. ¿Cómo te ayudó? Ha sido mi única salvación. Gracias a ellos me han comprado sus bonos y me ha llegado directamente el dinero a cuenta. He podido hacer frente a la mayor parte de los gastos fijos. Debo a proveedores, Es que es difícil. Me despierto cada mañana y veo que hay nuevos pedidos. El primer día fue brutal, me eché a llorar. He pasado de la preocupación a sentir la esperanza y no sentirte sola en este camino. Patri, vamos a videollamar con uno de mis mejores clientes. Edu, que quiero aprovechar este momento para darte las gracias por ser mi comprador número 1. Lo hago con todo el cariño porque me pareció una forma de animar y de echar una mano. Gracias, y ya sabes que la próxima es aquí en Pai Pai. Por ti. Pero el camino no siempre es fácil. En esta carrera se repiten algunas curvas. Los jóvenes vivieron las primeras en la anterior crisis y ahora esas curvas regresan a la misma generación. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el instituto? Lo que nos ha tocado vivir esta generación. Chicos, ¿cómo están? Ustedes son de una generación que no lo ha tenido fácil. ¿Qué futuro pensabais que ibais a tener cuando estudiabais? Hombre, yo esperaba estar trabajando en algún trabajo con más sueldo. El futuro que me esperaba era completamente diferente a lo que nos encontramos después. Somos una generación que veníamos de un crecimiento constante y nos hemos dado varios taponazos
que no nos esperábamos. ¿Qué recuerdos tienes de 2008? ¿Cómo te afectó? En mi caso, perdí el trabajo. Justo cuando vino la crisis, pues me quitaron el indefinido y solo he encadenado desde entonces trabajo temporal. Era muy complicado porque éramos muchos en la calle, muy bien preparados, y no teníamos acceso a trabajo, y lo que teníamos pues no estaba bien pagado, como creíamos en su momento que era estar bien pagado, ¿no? Pasaron una crisis, la de 2008, ahora vuelve otra crisis. ¿Cómo la estáis viviendo y cómo la pensáis afrontar? Estoy en un ERTE, es como un luchar, pero no te dejan acabar de arrancar. Con incertidumbre, pero con mucho trabajo, reinventándonos otra vez, igual que lo hicimos en el pasado, pues lo estamos haciendo ahora. Nuestra generación va a salir muy fortalecida de esta crisis. Ahora nos toca a nosotros, a nuestra generación, levantar el país, y lo vamos a hacer. Y costará, pero lo conseguiremos. Estamos preparados para ello y tenemos mucha voluntad y mucha fuerza. Un placer habernos encontrado y espero a ver si cuando salgamos de esta nos juntamos todos otra vez. Seguramente. Por supuesto. Venga, bueno, amiguito. Hasta ahora. Para aguantar la carrera hay que tener el motor a pleno rendimiento y un copiloto como el optimismo. Recomendaría el optimismo, aunque sea una situación complicada, le veas ese punto de afrontar hacia el futuro de una forma, digamos, más acertada, sin el impacto que pueda hacer que nos bloquee. Recomendaría que empezásemos a tener una actitud autocrítica, no desde el negativismo, sino ver enfocados hacia el futuro. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros? Plantearnos objetivos a cumplir, no objetivos a cumplir dentro de un mes, de una semana, ni de 3 meses, sino objetivos del día. Plantar cara al desempleo que trae el coronavirus requiere, además de actitud, un buen combustible, la formación, y aunque no lo parezca, la pandemia también trae nuevas oportunidades. Roberto, tú eres un recién graduado, estudiaste enfermería, terminaste el año pasado, además lo estudiaste años después de lo que te hubiese gustado, con gran esfuerzo. ¿Cómo contemplas el panorama que tenemos por delante desde la visión de un recién graduado? El cierto es que son momentos ahora mismo de incertidumbre, mucho más que en ocasiones anteriores, pero yo soy de los que pienso de que una persona debe optar por su educación, porque creo que estudiar te va a diferenciar del resto de las demás personas. ¿Crees que los jóvenes canarios con formación van a vivir una nueva etapa de emigración como en la crisis anterior? Yo creo que sí, yo creo que eso es una oportunidad, y a pesar de que sea así, también es una forma, yo creo que, de madurar y de que una persona pueda vivir también esa experiencia. ¿Qué mensaje le lanzarías tú a esos jóvenes que están ahora en los últimos años de carrera? Que sigan luchando, que sigan apostando fuerte por lo que quieren hacer en la vida, y que las oportunidades pueden llegar, que las cosas pueden ir de bien a mal, pero también puede ir de mal a mejor. Las oportunidades y los nichos de negocios que se abren a partir de ahora para los emprendedores son, en mi opinión, superiores a las que había anteriormente a la crisis del coronavirus. Los medios digitales y los conocimientos tecnológicos que se han adquirido durante este periodo han hecho que surja un nuevo nicho en la forma en que las personas prestan sus servicios al mercado. Por lo tanto, es muy importante que las personas desarrollen o aprendan a desarrollar lo que se denomina soft skills o habilidades blandas, que son como la creatividad, la proactividad, la capacidad de resolver problemas. Estas habilidades no las puede desarrollar una máquina y son las habilidades que las empresas demandan. Por lo tanto, es muy importante, independientemente de la edad, que las personas se formen en estas habilidades. Frida, tú te has dedicado de manera ininterrumpida al sector de la hostelería toda tu vida profesional, ¿verdad? Sí, durante 25 años. Y ahora estás justamente en situación de desempleo. Sí. Frida, hemos llegado a la Escuela de Arte Superior de Diseño de Gran Canaria porque estás dedicando este tiempo de desempleo para reciclarte, ¿no? Para reinventarte. Con la situación como se me ha planteado, pues no me ha quedado de otra, y lo he pensado bien, que aprovechar mi tiempo en reciclarme y hacer realmente lo que me gusta y sacarme mi titulación. Sí, de diseño gráfico. Tú tienes 48 años, el hecho de estar estudiando y dedicando este tiempo a reciclarte, ¿tú crees que ayudará a superar este hándicap de la edad para encontrar empleo? Al principio para mí fue un hándicap, como tú dices, porque me planteé la situación y dije, son 2 años de mi vida, tengo 48 años, o sea que no termino hasta dentro de 2, y ya la edad es un hándicap en prácticamente todas las empresas.
Pero ¿qué pasa? Que si piensas así nunca evolucionas. Entonces yo, si ninguna empresa me da la oportunidad de demostrar lo que valgo y lo que sé hacer, pues igual pues podré salir autónoma. De autónoma siempre hay posibilidades. También hay que saber cambiar de carril. En la crisis anterior, muchos trabajadores de la construcción se refugiaron en la hostelería. Ahora, con el turismo cero en las islas, regresa el camino al andamio. Justo en este lugar, a su espalda, ya encontramos la reforma de una fachada. Rehabilitar es uno de los mercados que está ganando cuota ahora mismo, Vicente. La rehabilitación en este momento es probablemente el modelo de negocio que más se está implantando en el sector de la construcción, ¿no? Sigue habiendo obra nueva, pero la rehabilitación, el aprovechamiento de la edificación existente es fundamental, puesto que por criterios de sostenibilidad pues es necesario pues aprovechar todo aquello que tenemos, ¿no? Si quieres, Wendy, nos podemos acercar al acceso de la obra, que puedas apreciar cómo se está renovando el edificio, una parte, sobre todo la parte del acceso, ¿no? Le sigo. Vamos. Hemos hablado de las reformas, de la rehabilitación, pero dentro del sector de la construcción, ¿cómo se está comportando la obra nueva? ¿Está creciendo? Siempre habrá obra nueva. Evidentemente, en Las Palmas tenemos un repunte de obra nueva. También irá vinculada al rediseño de los espacios públicos. Esto genera oportunidades de empleo. ¿Se necesita mano de obra cualificada? La construcción, efectivamente, siempre demanda mano de obra. Tenemos un problema y es que la construcción cada vez es más tecnológica. La tecnología se va incorporando a todos los sistemas constructivos. Y evidentemente cada vez necesitamos gente más preparada, que no la tenemos. ¿Los gobiernos apoyan el impulso de este sector de la construcción? Yo creo que la construcción necesita inversores y necesita que la administración invierta en construcción. Además de recorrer carriles de ida y vuelta, hay quien ha tenido que abrir nuevas vías y reinventarse. Es lo que ha hecho Pedro, que ha convertido su negocio de serigrafía en un centro de productos antivirus. Hola, Pedro. Hola, ¿qué tal? Pedro, tú eres dueño de esta tienda de serigrafía. ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Bueno, pues estamos imprimiendo unas mascarillas. Pero tú normalmente lo que sueles hacer son camisetas. Sí, normalmente nosotros lo más que hacemos es impresión serigráfica, tanto para particulares como para empresas. Tú has tenido que diversificar tu negocio. Hemos adaptado nuestro negocio a lo que requieren las circunstancias ahora y si quieres, ven, te enseño más cosas, que es lo que estamos haciendo ahora. Pues hemos hecho las mamparas de separación, la señalética de distanciamiento y sobre todo las mascarillas que han tenido mucho éxito. Hemos escuchado que hay escasez de materiales. ¿Tú lo has notado? Falta metacrilato, falta elástico, el elástico de las mascarillas, del acetato de las pantallas. Esto es tan simple, esto no hay. Siendo empresario, ¿se puede sobrevivir a esta pandemia si te adaptas a ella? Yo creo que es imprescindible. No podemos parar la máquina. Esto no entendería que ahora nos rindiéramos todos, ¿no? Esta crisis también ha supuesto una oportunidad de crecimiento para algunas empresas, como una de control de plagas, que han multiplicado sus desinfecciones y que vamos a ver trabajar en este pabellón deportivo. Vamos a pulverizar, desinfectar toda la zona de grada, empezando tanto pasillo como asiento, ¿vale? Una pulverización fina sin tener que mojar mucho. Responsable técnico de una empresa de control de plagas, ahora mismo están llevando a cabo una desinfección en este pabellón. La desinfección consiste en aplicar un desinfectante sobre aquellas superficies que son más susceptibles de poder encontrarse el virus, ¿no? Al contrario de lo que ha sucedido en otras empresas que han tenido que suspender su actividad, ustedes han visto incrementada su labor. La desinfección, digamos, que va a compensar o nos está compensando la falta de actividad en otro sector. ¿Antes no se hacían desinfecciones? Sí, puntualmente se podía hacer a lo mejor 2, 3, 4 a la semana, pero ahora estamos prácticamente a las 8 horas con casi 60 operarios pues haciendo desinfección. El supermercado, la farmacia es lo que más teníamos ahora mismo en peticiones, ¿no? De hecho, ustedes no han tenido que hacer un expediente de regulación temporal de empleo. Afortunadamente no hemos hecho ERTE. Con el incremento de peticiones, con campañas de
de marketing sobre desinfección, pues hemos podido recuperar la actividad. Y otros se ponen por primera vez en marcha. A pesar de que la creación de empresas cayó un 70% en abril, Agoney se arriesgó a abrir la suya. Hola, Agoney, ¿se puede? Hola, sí, claro. Por fin abierto, ya era hora, ¿no? ¿Cuándo decides abrir las puertas de este negocio? Bueno, el día escogido fue el día 12 de marzo. Percibíamos que la situación tarde o temprano iba a abarcar toda Europa y que probablemente nos afectaría a nosotros también. Llega el 14 de marzo, se declara el estado de alarma. ¿Qué piensas en ese momento? ¿Decides continuar? ¿No? Entra el pánico. Los empleados enseguida pues se sentían expuestos. La situación invitaba a la preocupación. El planteamiento fue, ¿cómo lo vamos a hacer para seguir? Queremos seguir. Y ahí fue donde empezamos a poner toda la atención y a enfocarnos. ¿Hacia dónde enfocaron el negocio para poder mantenerse a flote? Empezamos a desarrollar toda nuestra página web, a introducir artículos, explicaciones, contenido. Enseguida dijimos, bueno, este tiene que ser el canal por medio del cual podemos seguir estando cerca de nuestros clientes. Tener una idea, comprobar su viabilidad y ponerla en marcha fue lo que hizo Lidia, otra emprendedora del sur de Tenerife. Hola Lidia. Hola. Veo que está todo preparado en la tienda. ¿En qué consiste este negocio, Lidia? Pues Refloating es una startup sostenible con el medio ambiente. Y aquí lo que hacemos es que le alquilamos el pack de playa a la gente. Hablamos de un negocio muy bien definido, pero que por el momento no ha podido abrir sus puertas. ¿Qué es lo que ha ocurrido, Lidia? Pues precisamente me vine desde Alicante hasta aquí para abrir aquí esta startup, que es un proyecto muy bonito, y justo unos días antes me llegó todo el pedido y me quedan las puertas de abrir. Yo supongo que en estos momentos uno de tus sueños habría sido que estos flotadores pudieran lucir en las playas del sur de Tenerife. ¿Qué te parece si hacemos realidad ese sueño? Pues vamos. Lidia, sueño cumplido. Sueño cumplido. ¿Y hacia dónde se dirige ahora la Lidia empresaria? ¿Cuáles son tus expectativas de futuro? Ahora no nos queda otra que esperar a ver qué es lo que pasa con la situación, si vamos a tener que trabajar con la gente que es de aquí, o si nos viene o no turismo, no sabemos, es una incertidumbre. Las oportunidades y nichos de negocio que se abren a partir de ahora para el sector de la tecnología son muy diferentes entre sí. Creo que hay dos tipos de iniciativas que seguramente tendrán éxito en este nuevo escenario. El primer tipo del que hablo son esos proyectos que buscan el eliminar ese espacio que se ha creado entre el cliente final y la empresa, puesto que ahora dar servicio es más complejo. Y en segundo lugar, creo que tendrán éxito también todas las iniciativas y proyectos que, utilizando la tecnología, busquen el proteger mejor a sus empleados. José, director de Xnet, muchas gracias por atendernos. Una empresa de tecnología que ha sido capaz de readaptarse al momento que estamos viviendo. Exactamente. Xnet es una empresa de software que nació hace unos 3 años y medio y nos dedicamos sobre todo al desarrollo de aplicaciones en la nube y principalmente desarrollamos aplicaciones para el control horario, que es nuestro fuerte. De hecho, aquí tienes el dispositivo que hemos desarrollado para que los trabajadores fichen. Como salió la nueva normativa, entraban los trabajadores con su PIN, hacían la firma, les sacaba una foto y así entraban y salían. Y a partir de este dispositivo hemos creado este otro. Esto es un dispositivo no solo de control de personal, sino que también tiene control de temperatura, acceso de apertura de puertas, biometría facial para que no tengas que tocarlo, y es el nuevo dispositivo que hemos creado para adaptarnos a la nueva situación del COVID. José, ¿y habría alguna posibilidad de hacer una prueba? Por supuesto. Temperatura normal. Como ves, te acaba de medir la temperatura. Ahora acaba de detectar que no tienes máscara. Como puedes ver, te acaba de dar acceso porque acaba de detectar que tienes la temperatura normal y ya tienes la mascarilla colocada para que puedas entrar en tu puesto de trabajo.
La digitalización va a seguir siendo clave en el futuro de la Unión Europea tras la pandemia. Va a poner en marcha un plan de economía de datos en el cual se va a proteger, obviamente, la privacidad de los ciudadanos. Vamos a ver cómo se desarrolla esa red de 5G también en el futuro para poder transmitir datos de manera más rápida, e incluso cómo la Unión Europea está trabajando también en estos momentos en una estrategia de inteligencia artificial. El cambio climático sigue siendo una de las grandes prioridades de la nueva comisión de la señora von der Leyen. Hemos visto cómo en estas últimas semanas la Comisión Europea preparaba ese plan de transición justa, es decir, ese plan que permita ayudar a aquellos trabajadores y empresas y que puedan recibir pues alrededor de 100.000 millones de euros. Tecnología y también economía verde son los dos grandes carriles por los que Canarias debe acelerar. Fernando Santos, director técnico de Médano Ingenieros, muchas gracias por atendernos. Una empresa dedicada a la economía verde, pero exactamente, ¿cuál es la actividad de su empresa, Fernando? Bueno, Médano Ingenieros es una ingeniería enfocada en un 85% a la economía verde, tanto fotovoltaica como eólica. Fernando, ¿y hacia qué dirección se mueve su empresa en estos momentos que estamos viviendo? Ahora, con todo este problema del COVID-19, pues ha habido un frenazo y hay una incertidumbre que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Nosotros seguimos apostando por esta misma actividad en la cual llevamos ya 11 años. Es una apuesta y es una oportunidad a día de hoy. ¿Se abre un nicho de oportunidades para el sector de la economía verde y de las energías renovables? Por supuesto, es un nicho de oportunidades muy importante. Las energías renovables han llegado para quedarse. Cada vez su implantación va a ser mayor. Es verdad que el crecimiento de la energía renovable ahora quizás se vaya a ralentizar por la situación económica, pero va a ser una oportunidad de futuro. ¿Debe ser el sector de la economía verde y de las energías renovables una de las apuestas de Canarias para superar esta crisis, Fernando? Totalmente de acuerdo. Es un sector muy importante y que mueve una economía considerable. Pero no todos aceleran en la dirección correcta. En tiempos de coronavirus, la economía informal avanza sin freno. El trabajo en negro empuja a los que viven una situación más precaria. Te voy a llamar María porque entiendo que prefieres que no se conozca tu identidad. Tú estás trabajando sin contrato, en negro, ¿verdad? ¿Llevas mucho tiempo en esta situación? Bastante, pues como 2 años. Cuéntame qué tipo de trabajos estás haciendo sin contrato. Ahora mismo en especial, por la situación, es que el servicio doméstico es lo que más ofrece y más cuidado de personas mayores. Y en muchas ocasiones las pagas no son las que deberían. Y supongo que eres consciente que estás trabajando sin derechos, sin ningún tipo de protección, ¿verdad? Claro que sí, pero también soy consciente que tengo que llevar el día a día un plato de comida, intentar pagar el alquiler, que en estos días se está haciendo muy duro. Te plantean ya, de hecho, de que por culpa de esto te van a bajar el sueldo, quieren que hagas el mismo horario, lo de la seguridad social que te lo van a quitar, que te proponen que lo pagues tú mismo, que habrá caso que no, que siguen con las condiciones anteriores, pero en la mayoría ya están intentando también sacar provecho de esto. La crisis sanitaria provocada por el COVID va a afectar de forma considerable al mercado laboral. Es decir, mucha gente, por necesidad económica, se van a ver obligadas a aceptar trabajo en situaciones bastante precarias, muchas veces sin contrato, sin estar dados de alta en la seguridad social. Esto también afecta a las arcas públicas. El Estado está dejando de ingresar todas esas cotizaciones que tiene que ingresar el empresario. Necesitamos un gran pacto para la reconstrucción económica y social del país. Es absolutamente necesario un gran pacto por la reconstrucción. Un gran pacto en Canarias por la reconstrucción. La Unión Europea debe impulsar un plan de choque contundente, solidario. No estamos de paso en Europa, somos Europa con todas las consecuencias. Una reconstrucción para iniciar de nuevo la marcha, con muchas dificultades en el trayecto, pero aprendiendo a conducir de otra manera, recuperando a los que se quedan atrás para poder llegar todos a la misma meta. El objetivo, la reconstrucción social, la reconstrucción económica y llegar todos a la misma meta.
Fran, ¿qué te ha parecido? ¿Con qué te quedas de este reportaje titulado La otra pandemia que han elaborado nuestros compañeros y que acabamos de ver? ¿Con qué te quedas? Me quedo con la incertidumbre de las personas, ¿no? De qué pasará en el día después, ¿no? Yo creo que es una reflexión que tienen todos los ciudadanos. Y lo que tenemos que hacer los agentes sociales, los agentes económicos, los agentes políticos, pues es llegar a ese gran pacto de reconstrucción, tanto social como económico. No podemos permitir que vuelva a suceder en Canarias y en España lo mismo que sucedió en la anterior crisis, dejar a tanta gente en el camino, ¿no? Yo creo que es el momento de las personas, el momento de cuidarlas y es el momento de que todas las organizaciones estemos por la misma labor para salir lo antes posible de esta situación y que salgamos casi todos. Emily, ¿con qué se queda del reportaje que acabamos de ver? Hombre, dificultad, tiempos difíciles, pero creo que muchas personas han sido capaces de reinventarse, redactarse, intentar un poco paliar, ¿no?, es la situación tan difícil que estamos viviendo y que vendrán y seguirán siendo tiempos duros. Sí, porque hemos visto una situación complicada, pero hemos visto también, Fernando, mucha gente con ánimo, sobre todo gente joven con ganas de reconstruir, con ganas de hacer. Si me permite, porque en toda la intervención y en general, ¿no?, desde que empezó esta crisis, ha quedado algo en el aire que yo creo que hay que aclararlo, ¿no? Recordarán que las primeras semanas se hablaba de que esto era una guerra, continuamente salían los militares, que éramos soldados, que había que luchar. Esto no es una guerra, ni es un terremoto, ni ha pasado nada. Yo la palabra reconstrucción me parece que es errónea. Lo que hay que hablar es de recuperar. Está intacto. Es decir, esto es una economía que no se ha destruido. Es decir, los hoteles están, los restaurantes, aquí estamos en un espacio... Ya, pero Fernando, cuando se habla de caídas... pero si me permites un poco, porque esto lo que tenemos que hacer es elegir. En este momento hay que elegir entre si se recupera o si se hacen reformas. Nunca en la historia de la economía, cuando se han mezclado, ha tenido éxito. Porque parte de todo ese reportaje dice, hay que reinventarse y tal. Primero vamos a recuperarnos y luego nos reinventamos, luego creamos cosas nuevas. Todo esto porque no hay que olvidar que hay que hacerlo sin dinero, no hay recursos. O sea, las arcas van a empezar con graves problemas. Y después hay una falsa discurso que hay que elegir entre la sanidad y la economía. Hay que elegir entre la sanidad. Si esto no se resuelve sanitariamente, la economía no va a levantar la cabeza nunca. Y esto lo tienes que entender. ¿Cuál es el problema o la ventaja que tenemos en este momento en las sociedades occidentales? Que no estamos como hace años. Tenemos un colchón. Si la renta mínima, el ERTE, que antes no existía en el 2008, si tenemos posibilidades de que la gente tenga posibilidades de consumir, de que la sociedad no tenga el mismo efecto que tuvo en la anterior pandemia, en las anteriores crisis, la del 73, la del 94, la del 2008, no podemos compararla con la actual. Esto simplemente... Me llama la atención, le doy la palabra a José Miguel. Está todo el día hablando de que esto es una guerra, aquí no se ha destruido nada, está todo intacto. El economista dice que primero hay que paliar el tema sanitario. Me llama la atención, ahora vamos a seguir hablando de todo esto. Con brevedad, José Miguel, ¿con qué te quedas del reportaje? Bueno, el reportaje va más sobre lo económico, pero lo que tenemos que tener claro es que una crisis económica tiene repercusiones sobre la salud. Entonces, un diabético a lo mejor puede alimentarse peor, tiene repercusiones sobre la salud mental. Lo comentaba que la gente es positiva y emprendedores. Nosotros desde Sanidad tenemos que estar pendientes para que se mantenga ese ánimo y cuidar a nuestra ciudadanía para que pueda seguir luchando. Esto tendrá un tiempo y seguro que podemos salir adelante. Obviamente la combinación entre la parte sanitaria y económica es muy importante. Interesante las reflexiones que se han puesto en estos primeros minutos sobre la mesa. Yo les voy a contar cómo está la situación a fecha de hoy, porque las cifras, los datos son importantes en este programa y en toda esta pandemia. Fíjense, Canarias tiene a fecha de hoy 2.280 personas contagiados acumulados. Estamos hablando, 2.280. 151 personas, desgraciadamente, han perdido la vida en nuestro archipiélago como consecuencia del coronavirus. Hay
1.506 personas que han conseguido recuperarse de esta patología y actualmente hay 623 casos activos en nuestro archipiélago. Estos datos que demuestran que el virus parece estar más o menos controlado en Canarias, pero claro, después de conocer los resultados del estudio de cero prevalencia que aseguran que en las islas menos de un 2% hemos pasado la enfermedad, se hace más necesario que nunca extremar, y pongo el tema en la mesa, las precauciones, sobre todo a los dos sanitarios. Emily, es buena noticia que tengamos solo un 2% de personas contagiadas, pero a la vez es malo porque, hombre, a todos nos gustaría, yo creo que la situación ideal no sería haberlo pasado sin habernos enterado. Eso sería a lo mejor, supongo que es la situación ideal. Sí, pero sí. Tenemos más riesgo, que es la pregunta, al tener una tasa tan baja de cero prevalencia, que no llega al 2%, una exposición más alta que en otros territorios. Bueno, eso lo pudimos comprobar un poco, y más o menos yo creo que lo sabíamos, porque nuestras urgencias no se colapsaron, ¿no?, como hubo en la península. Entonces no podíamos esperar tampoco que toda la población tuviese una inmunidad de grupo cuando... ¿Te ha sorprendido la cifra del 2%? Del 2% del conjunto del archipiélago, porque después hay diferencia, es más alta en Tenerife que en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas, y si hablamos de las islas capitalinas también hay más diferencia entre Tenerife y Gran Canaria. Yo hubiese querido que fuese más, por supuesto, pero bueno, es una cifra... Y lo que significa es que no hay inmunidad de grupo, y eso lo podríamos obtener a través de la vacunación, que es lo que realmente se obtiene con las vacunas. Yo creo que las medidas de confinamiento, nosotros, al menos desde el hospital, hemos visto un descenso importante de los pacientes que acuden a urgencia. Perdona Wendy, Emily, te voy a dar sí. Nosotros hemos visto un descenso, ¿no?, de los pacientes que acuden al menos a la urgencia hospitalaria con sintomatología y, por supuesto, después la confirmación del COVID, ¿no?, 19. Y eso dice, mira, sí, hemos hecho las cosas bien, pareciera que este confinamiento nos ha servido, y yo creo que ahora lo importante es mantener las medidas para que esto no vuelva a haber un repunte. José Miguel, ¿estamos más expuestos ante una...? Seguramente todos esperábamos que mucha gente lo hubiera pasado de forma casi asintomática y que ese tanto por ciento fuera un poquito más elevado. Esto puede tener un doble sentido, tal vez es que hayamos hecho las cosas bien. Todos tenemos en mente las imágenes de las UBIs, pero como bien decía la compañera del hospital, las urgencias han estado bien. El papel de atención primaria ha sido muy importante en el silencio. Hay mucha gente que ha sido positiva y se las ha controlado con la cercanía de sus profesionales de atención primaria. Y eso ha ayudado a que no se colapsen tanto las urgencias de los hospitales y que se haya podido desarrollar todo esto con un buen trabajo. El que esté el virus va a depender de si muta, si no muta, si hay vacuna, si no hay vacuna. Ahora mismo lo que podemos hacer es lo que cambió la historia de la medicina en su momento dado. Cosas tan sencillas como lavarnos las manos y mantener la distancia social puede salvar muchas vidas, y lo tenemos que tener todos muy presentes en todo momento, porque nuestra vida ha cambiado. Nuestra vida ha cambiado bastante. Jesús, desde Madrid, me pides la palabra, ¿quieres intervenir? Sí, bueno, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Quería decir dos aspectos importantes. Uno, felicitaros como siempre por este magnífico reportaje, y yo con lo que me quedo es con el poder grande que tiene la juventud para emprender, para reinventarse. Yo estoy potenciando esa reinvención y creo como Roberto, nuestro productor, que es igual de optimista que yo, que quizás la recuperación sea en V, gracias a que la gente quiere consumir, pero para que podamos consumir tiene que haber producción, y yo creo que los jóvenes nos van a dar una gran lección. Y luego con el estudio de seroprevalencia, nada más deciros que yo creo que era el dato esperado. El dato esperado porque se ha hecho el estudio tarde y con un sesgo importante. Este estudio se ha hecho en personas que han estado confinadas en casa y por tanto no han tenido ningún contacto. Para mí no tiene ninguna validez. Yo esperaré a valorar los segundos datos dentro de 15 días, como bien sabéis, cuando las personas ya estemos todas. Espero que el lunes también en Madrid podamos estar en la fase 1. Y desde luego, lo más importante ahora mismo, sin quitarle importancia a los hospitales ni a las UBIs, si ahora queremos vencer al coronavirus, es cuando tenemos que potenciar la atención primaria. Nuestros centros de salud, que son los que tienen que hacer ese diagnóstico precoz, tenemos que ayudar a la atención primaria de forma clara.
Pues interesante lo que ha dicho Fernando, pides la palabra. Voy a hacer un comentario porque será ya con los años. Recordarán cuando los incendios en Gran Canaria hace el verano, ¿no? Todos los días salía un artículo en el periódico, todo el mundo opinando cómo se apagaban los incendios. Yo por eso no opino mucho. Hasta que empezaron a ver que el tema no es tan sencillo, ¿no? Cuando se designó los 5 expertos del gobierno, mucha gente me llamaba que qué pintaba yo una economista. Está doña Beatriz González, ¿no? Esto es un tema complejo, esto es un problema de muestreo. Porque, claro, hemos oído que por qué no hacen 40 millones de test. Mire, es que eso, es decir, no es necesario. O sea, el problema no es que sea... Es decir, que vamos a dejar esto en manos de la gente que sabe. Hombre, pero hay un dato, Fernando, que ha dicho Jesús que está bien. Es decir, se han hecho los muestreos, pero con la gente en casa. No. Se ha hecho un muestreo a la población. Pero después de estar confinada durante 2 meses, ¿no? Bueno, la muestra es gente que estaba trabajando, gente que está... No era... El muestreo es una... Sí, pero vamos a ver que en esta fase 0 prácticamente ha estado todo el mundo confinado. Han trabajado los pero que no son los que están metidos en la casa. Los servicios esenciales. Que se explique él. Jesús, ¿a quién te referías? ¿A la gente que ha estado trabajando, a la gente que ha estado en casa? Pero vamos a ver, por favor, vamos a ver. Primero, que yo no he dicho en absoluto, ni voy a decir nunca que haya que hacer a los 44 millones. Sería una barbaridad. Si opino es porque trabajo en el área de la salud pública y desde luego conozco cómo se hace un muestreo y cómo se hace un estudio de seroprevalencia. Se ha predeterminado la muestra. Se ha predeterminado la muestra y se ha hecho de forma aleatoria, cogiendo distintas etapas de la sociedad. Por supuesto que sí, pero a la gente a la que se le ha hecho ha estado durante 7 semanas confinados. Es decir, ahora es cuando podremos tener una valoración, cuando salgamos a la fase 1, cuando estemos en las terrazas. Ahora que la gente está trabajando, que va en transporte público, que está en las terrazas, es cuando podrá existir una posibilidad de contagio. Y por tanto yo creo que tendremos que esperar a valorarlo en la segunda fase. Bueno, aclarado, pero Jesús, quiero aprovechar que estabas interviniendo para hacerte otra pregunta. ¿Cómo valoras esa decisión, ese planteamiento que se están haciendo en el Ministerio de Sanidad de que sea obligatorio llevar mascarilla? Bueno, es que cada día en el Ministerio dicen unas cosas, en las comunidades dicen otras, en la Consejería de Sanidad de Madrid dicen otras, en fin. Pero ¿a ti qué te parece? Mira, desde el principio, vamos a Miguel Ángel, esto ha sido la ceremonia de la confusión. Creo que lo más importante, como se ha dicho, es el lavado a las manos, la distancia física, y las mascarillas están para no contagiar. No para que no me contagien, es para que yo no contagie a los demás. Y claro que sí, será un complemento en los transportes públicos y en los sitios cerrados. Pero salir a pasear con la mascarilla si el virus no está en la calle. Mantengamos las distancias. Emili, gracias Jesús. Emili, ¿estás de acuerdo que en espacios públicos la gente lleve mascarilla o no lleve mascarilla? Hombre, si nosotros tenemos una distancia prudente, no tienes por qué contagiarte del virus, no es algo que lo vas a adquirir así, se contagia a través de las gotas de saliva, a través de fomites, a través de superficies que estén contaminadas, ¿vale? Entonces no tenemos por qué ser tan extremistas. Es verdad que si estamos en un sitio cerrado, si estamos en un transporte público donde está mayor número de personas, donde estamos mucho más cercanos, pues lo ideal sería utilizar una mascarilla, allí sí. Bueno, está claro que guardando la distancia de seguridad, bueno, pues al final... hay opiniones para todos los gustos, pero hay gente que le parece unas medidas suficientes y otras no. Lo que está claro es que hay que saber quién está contagiado y quién no. Y el rastreo de los nuevos casos de coronavirus va a ser fundamental, desde luego, para tratar de controlar los próximos focos de contagio. La responsabilidad de esta labor recae en las comunidades autónomas. ¿Quieren ustedes saber cómo se está preparando Canarias? Lo vamos a ver de la mano de nuestro compañero Pablo Chueca. Las labores de rastreo para detectar el coronavirus son fundamentales en estos momentos para evitar rebrotes que pongan en peligro el control de la epidemia alcanzado hasta ahora. La red de atención primaria de la sanidad canaria será la encargada de seguir la pista al virus. ¿Con qué herramientas? Vamos a averiguar. Laura García, muchas gracias por atendernos. En la Gerencia de Atención Primaria, respecto al tema de los rastreadores, hemos empezado a trabajar desde la semana pasada porque Salud Pública nos ha traspasado esas funciones. El circuito comienza en el momento que el paciente se pone en contacto con su médico, le comunica una serie de síntomas, el clínico relaciona si son sugestivos o no de coronavirus, le pide una PCR, 24 horas después tendríamos el resultado de laboratorio volcado en la historia clínica del paciente y tendríamos un caso positivo. Nosotros empezamos a trabajar el equipo de rastreadores a partir de ese momento.
Hola, ¿qué tal? Soy Lucía, soy médico, le llamo de la Gerencia de Atención Primaria. Le estoy llamando porque es usted un contacto de un caso confirmado de coronavirus. Quería preguntarle, en primer lugar, que cuando se puso usted en contacto con su hermano la última vez, que va a permanecer en aislamiento 14 días, ¿vale? Desde el último contacto que tuvo con su hermano. Bueno, tenga buen día. Lucía, rastreadora del Servicio de Atención Primaria, te hemos visto hacer una llamada, una serie de preguntas. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Bueno, realmente nuestra finalidad ahora mismo es detectar lo antes posible los casos positivos y hacer un rastreo muy rápido de los posibles contactos que haya podido tener. Una vez recopilan toda esa información, Lucía, ¿qué hacen con ella? Bueno, pues esta información, por un lado, va a unas bases de datos que nos sirven pues, para la vigilancia epidemiológica y también para verificar que se está cumpliendo el protocolo pues, tal y como está descrito. Y también esta información pues, la dejamos registrada en la historia clínica de cada uno de los pacientes pues, para que tengan acceso también pues, sus médicos y enfermeros y sea bueno, pues, una labor conjunta, ¿no? ¿Y cómo van a conseguir llevar un seguimiento de que todo se está haciendo según ese protocolo que nos comentas? Bueno, pues además del equipo de rastreo, hay otras personas que van a estar encargadas de la verificación, asegurándonos de que se está haciendo un seguimiento telefónico por parte de sus médicos responsables, de que se están pidiendo las pruebas pertinentes y en el tiempo oportuno. En la detección temprana del virus ha surgido otra iniciativa en las islas que nos puede alertar de un aumento de casos positivos con varios días de antelación. Es un sistema muy simple que se basa en monitorizar diariamente el número de llamadas al número de teléfono del 112, línea COVID, que pasan a nivel 2, o sea, que pasan a un enfermero o a un médico. Porque hemos visto que ese número diario está muy correlacionado con el número de nuevos casos que empiezan síntomas ese día. Y por tanto, como entre que se empiezan los síntomas y se declara el caso después del test, pasan unos días, tendríamos unos días de ventaja para empezar a actuar. Que así tendríamos como una alarma cuando pudiera estar empezando un nuevo brote y podríamos actuar de forma inmediata. Avances y nuevas fórmulas con un claro objetivo: detectar el virus para combatir la pandemia. Detectar el virus, tomar medidas. Nos vamos a ir a publicidad, pero antes le voy a dar la palabra a Fernando Redondo porque quería hacer un matiz antes sobre el tema de las mascarillas que hemos estado comentando. Sí, bueno, las mascarillas en general, porque estamos inundados de información y ha terminado cayendo en la opinión pública de que todo es opinable. Todo el mundo opina, ¿no? Es decir, yo he oído, bueno, lo hemos oído, que esto se cura con agua oxigenada. Y hasta hay un presidente que dice que si bebes detergente, pues te cura. Aquí hay criterios científicos y si los criterios científicos son esos, lo que no se pueden poner en duda, ¿no? Y yo creo que, sobre todo cuando se transmite a la población, porque al final termina la gente creyendo que todo es opinable. Sí. Esto de que se diga mascarilla sí, mascarilla no, mascarilla no, mascarilla sí. Si sale la norma, sí. Si no hay norma, bueno, pues interpretable. Perfecto. Yo creo que eso hay que transmitir a la gente que esto no es opinable. Ahí queda el matiz. Nos vamos a ir un segundo a publicidad, pero no se muevan de sus asientos, de sus sillones, porque enseguida vamos a continuar con el debate y les vamos a ofrecer además detalles de la nueva plataforma que han desarrollado dos gigantes del mundo de las tecnologías. Estamos hablando de Apple por un lado y de Google para rastrear el coronavirus a través de nuestros móviles. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Además vamos a hablar de los avances científicos para vencer al coronavirus con uno de los investigadores más importantes y más reputados de toda España. Va a ser en apenas unos minutos. Con Antonio Figueras hablaremos. Enseguida volvemos, no se vayan. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Les prometimos que iba a ser un mini descanso con un porcentaje bajísimo de población canaria que ha pasado el coronavirus. Nuestro archipiélago está muy expuesto a futuros brotes, por eso se hace más necesario que nunca el rastreo de nuevos positivos. Y para facilitarlo, hay dos gigantes de la tecnología, como decía, dos plataformas como es la de Google y es la de Apple, que han lanzado una plataforma que podría llegar muy pronto. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Y el tema es polémico, una plataforma que podría llegar muy pronto, pero que está generando polémica. Tú tienes los datos.
Así es, polémico porque ahí entra en juego la privacidad, la información, pero tenerlo muy cerca podría servir de mucho para frenar esta pandemia, esta crisis sanitaria. Los teléfonos móviles podrían ser, como bien hemos dicho, nuestros mejores aliados para contener un nuevo brote de coronavirus. Apple y Google ultiman un sistema para rastrear los contactos sociales y hacer frente a la pandemia del COVID-19. La propuesta de estos dos gigantes tecnológicos pasaría por almacenar datos de otros dispositivos a los que nos hayamos aproximado gracias al Bluetooth. Así, si vamos en una guagua, estamos en el mercado o salimos a dar un paseo, nuestro teléfono intercambiaría códigos con otros terminales que se acerquen a menos de 2 metros de nosotros durante 5 minutos seguidos. Después, si a una de estas personas le diagnostican el virus, su teléfono enviaría los códigos a un sistema que se encargaría de avisar al resto de usuarios con los que han mantenido un contacto cercano y, si es nuestro caso, recibiríamos un mensaje como este: has estado en contacto con alguien con coronavirus, pide las pruebas y aíslate. Apple y Google insisten que se trata de una tecnología que respeta nuestra privacidad porque los códigos son anónimos, al contrario de lo que ocurre en otros países como China. Además, es un sistema que nos permitiría movernos por todo el mundo porque solo habrá un protocolo global. Y las tecnológicas han avisado que dejarán a los gobiernos y entidades sanitarias utilizar su plataforma para crear sus propias aplicaciones. Pero, eso sí, tienen que cumplir algunos requisitos. No podrán solicitar permiso para acceder a nuestra ubicación y el uso de este tipo de aplicaciones tiene que ser voluntario. El éxito de esta tecnología dependerá de cuántas personas la utilicemos. Y aquí está la gran duda: si su uso no es obligatorio, ¿estaremos dispuestos a descargar este tipo de aplicaciones? Traslado la pregunta y directamente, Miguel Ángel, pues te la pregunto a ti: ¿te descargarías este tipo de aplicaciones? Uf. Es que ahí está la gran duda. Difícil, ¿no? ¿Cómo es el emoticono ese de la duda? Pues, Más o menos, ¿no? No sé si bueno, ¿tú te la descargarías? Mira, yo creo que tal y a estas alturas, yo creo que qué más información van a tener y tal y como están las cosas me la descargaría, sí. Fran, gracias, Wendy. Fran, no mucho que hablar. No me descargaría esta aplicación, ¿no? Pero si ayuda a localizar Pero es mi privacidad. Seguirle el rastro a... La ley de protección de datos es mi protección. Ahí hay un espectro tan grande y tan importante. Si es voluntariamente, cada uno es libre de hacer lo que quiera voluntariamente. Claro, es voluntario, Fernando, ¿no? Pero si tú no te la descargas y Fernando no se la descarga y José Miguel no se la descarga, ¿para qué me la descargo yo? Porque si solo tiene efectividad, con más del 60%, Fernando Redondo se la descargaría. Bueno, este es un debate entre libertad y seguridad. El problema es tener controles, pero yo creo que ya lo tenemos. Es decir, te metes en Internet y a los 5 minutos te están vendiendo publicidad de lo que has ido a buscar. Es decir, ya ese rastreo existe. Es decir, porque pensamos que como es gratis, alguien nos lo está cobrando. Es decir, aquí hay un concepto de lo gratis y gratis no existe. O sea, desde el momento que tenemos un producto gratis, alguien se está beneficiando. Y este es un problema que sin hacer, podríamos decir, un ejercicio de decir sí, ya estás aceptando que la gente utilice tu información. Yo creo que esto debería estar en manos de los gobiernos, un momento de seguridad. Claro. Lo que no debería estar es en manos de empresas privadas que cualquiera sabe el uso. Pero que estábamos hablando antes de gente documentada y que no tenga un interés mercantil. Aunque yo a los gobiernos les tengo pánico también. Sí, por la utilización de esos datos. Antes cuando estábamos hablando de la lejía estaba usted hablando de un gobierno directamente, no de aquí cerquita, pero del otro lado del charco. En manos de determinadas personas. Pero eso es un debate que siempre existirá en todas las democracias. Y ahora mismo, yo creo que el gran debate que está en la calle entre los partidos políticos en España es que alguien acusa al gobierno actual de que está restringiendo las libertades. Esto es un tema que va a estar siempre, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, pero este tema está siempre encima de la mesa. Le voy a preguntar a Emily y ahora les explico por qué, porque voy a terminar con José Miguel. Emily se descargaría la aplicación. A mí me surge un poco la duda, sobre todo en el personal sanitario, porque saltaría la alarma en mi móvil. Claro, el personal sanitario, que eso es verdad. En eso es un cada 3 parámetro segundos, porque estoy viendo pacientes que tienen COVID y yo lo sé. Entonces, imagínate las personas que puedan estar a mi alrededor, les va a saltar a todos
mi familia, entonces eso, no sé, debería tener algún matiz o no sé cómo se podría hacer, ¿no? Hombre, escapando simplemente que lo vamos a ver, que el personal sanitario no se descarga la aplicación y no entra dentro de ese 60%, evidentemente. Porque no lo veo yo. No tiene ningún sentido. Bueno, pero que la población se lo... Eso se puede estudiar. Se puede estudiar, se puede estudiar. Lo miraremos. Bueno, Jesús, desde Madrid, ¿te descargarías la aplicación, no te la descargas? ¿Ayuda, no ayuda? Que es la pregunta, en el fondo. Claro que sí. Sí, yo estoy seguro que ayudará. Y bueno, Fernando lo ha dicho, es que es un tema de libertad, de compromiso. Es que estamos hablando de salud pública y estamos hablando de algo muy serio, muy grave. Algo que se ha llevado 18.000 vidas de las personas mayores. Son muchos muertos, muchos profesionales sanitarios contagiados. Sí, yo creo que sí, que se debe que descargar la aplicación. Y con respecto a los sanitarios, seguro que la tecnología nos ayudará con alguna clave, pero sobre todo, tiene que velar por encima de todo el respeto a la intimidad. Y eso lo tiene que garantizar el Estado con toda seguridad. Si no, esa aplicación no sería válida. Un comentario, ahora que estaba diciendo eso, muy rápido, que es los antivacunas. Esto ha pasado en muchos colegios. Entonces está la privacidad. No, si usted no vacuna a su hijo, y nosotros tenemos derecho a saberlo, no tiene usted que unirlo a mis hijos, ¿no? Y esto es un debate que está... Es parecido a este debate, ¿no? Es decir, no, mire, yo a mis hijos no lo vacuno. Tienes toda la razón, Fernando. Sí, yo no lo vacuno, pero no tengo de qué decirlo. Oiga, ¿está usted jugando con la salud de los demás? Es un tema complicado. Yo creo que ahora... José Miguel, te he dejado para el final porque estás en atención primaria, eres gerente de atención primaria. Estamos hablando también, hay otro debate muy parecido a este, bueno, muy parecido, que tiene que ver con esto, que es el de los rastreadores, que está en el tema de atención primaria. Entonces, ¿eres partidario? Los rastreadores, todo el mundo es partidario de que hagan un seguimiento a las personas que padecen la enfermedad y que se haga un seguimiento. ¿Esta medida de los móviles podría ser complementaria? Efectivamente, yo creo que lo es. Yo creo que aquí lo que nos están preguntando es si le estamos dando permiso, pero yo creo que en el momento actual ya lo están haciendo. Quiero decir, todos tenemos conocimiento de redes sociales que de repente estamos en contacto con alguien y al día siguiente nos vemos que nos ofrece, tal vez conozcas a tal persona, quiere su amistad. Y en Google podemos ver las ciudades en las que estuvimos en el último mes. Ya nos tienen controlados. Yo creo que habría que ver qué tipo de permisos es lo que damos complementarios a eso, ¿no? Pero damos tantos permisos al cabo del día, cuando te dicen que sí puedes acceder a tu micrófono, que sí puedes acceder a tu cámara, que puedes acceder tal, simplemente porque quieras alquilar un coche, que al final a veces estamos dando mucha más información de la que realmente somos conscientes. Pero la ciencia sigue avanzando, que es lo que nos interesa, sigue avanzando, como digo, en su lucha contra el coronavirus, y hemos podido hablar en este programa con uno de los científicos más reputados de nuestro país. Nos referimos a Antonio Figueras, que es investigador, como saben, del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Wendy, ¿tiene los detalles de lo que nos ha contado don Antonio? Pues sí, le hemos sacado bastante provecho a esta entrevista. Yo voy a pedir a todos los que nos estén viendo desde casa que presten bastante atención a todo lo que dice. Estamos, como saben, metidos de lleno en el proceso de desescalada y los científicos continúan esa carrera contrarreloj para desarrollar una vacuna. Por eso le hemos preguntado a Antonio Figueras si pronto tendremos una, si el proceso va por buen camino y también cuál es su opinión sobre la desescalada. ¿Ha sido precipitada? Con esta claridad nos ha respondido. Seamos realistas, las vacunas de la gripe protegen entre el 20 y el 60% de la población y llevamos trabajando con vacunas de la gripe muchísimos años. Decir que vamos a tener una vacuna de gripe que va a proteger al 100% de la población es no decir la verdad. Ese medicamento no está para mañana, no está para dentro de un año, o sea, un año como poco, y una vacuna para prevenir no va a estar hasta dentro de 2 o 3 años. Vamos a ver si decimos la verdad de una vez y la gente se entera. Si este virus no desaparece de forma natural, que puede ser, no lo creo, vamos a tener que convivir con él durante una serie de años. Entonces, lo mejor es desarrollar medidas de identificación y trazabilidad y realizar tests. No hay otra. No hay otra vía. ¿Tú consideras que la desescalada ha sido precipitada? Probablemente sí, pero claro, la pobreza que se está generando es muy elevada. Entonces la pregunta es ¿cuántos muertos, cuánta pobreza puede soportar un país o una autonomía? ¿Crees que habrá un retroceso durante esta desescalada? Lo que está claro es que los está habiendo en Wuhan,
en Alemania el repunte de casos que ha habido en los últimos 15 días. Ya no es un tema de crees o no crees, yo me remito a lo que está sucediendo. Continuamos con esta entrevista. ¿Y si les dijera que en las alcantarillas podría estar las respuestas a las preguntas sobre la COVID-19? Hay estudios que demuestran que rastrear las aguas residuales podría ser útil para la detección del coronavirus y así poder alertar de nuevos contagios con antelación. Antonio Figueras apela a una mayor incidencia en este método. Es un tema muy sencillo porque es un sistema de alerta temprana en el que encuentras la cantidad de virus que hay en las aguas residuales. Esto lo que nos dice es ¿dónde hay una mayor probabilidad de encontrar agentes patógenos? Pues en las aguas residuales. Todos los virus acaban excretándose por una vía o por otra. Este en concreto por las heces. El título viral en los enfermos es muy elevado. Yo creo que es crucial. Si lo cruzas con los datos de incidencia y de prevalencia de la enfermedad, llegarías a establecer una dinámica de la enfermedad que te permitiría manejarla, y yo creo que todas las comunidades autónomas tenían que plantarse de una vez y decir, financien ustedes este tipo de estudios o cofinanciarlas. Y a la pregunta, ¿es seguro ir a la playa este verano? Esto ha dicho. Ir sí, en manada no. Los portadores, los inóculos de virus somos nosotros, no es el agua de mar, ni la arena, ni el agua clorada de la piscina. Es decir, si tú tienes una piscina y tienes a 100 personas en una piscina que a lo mejor está diseñada para tener 20, pues oye, ya no que enfermes de COVID, puedes enfermar de cualquier otra cosa. Y en la playa 3/4 de lo mismo. ¿Qué diferencia puede haber o qué riesgos puede haber entre el agua dulce y el agua salada? Es simplemente entre tratamiento y no tratamiento, y el agua salada por sí misma pues tiene un poco de tratamiento que la presencia de sal, precisamente, que no favorece la viabilidad del virus. Pero al final siempre está en la carga viral que tú inoculas en ese ecosistema. Y entonces la carga viral somos nosotros. Lo ha dicho muy claro, ir a la playa sí, pero en manada no. Pues claro, no se puede decir. Y apela además a la necesidad de unas normas para poder ir a la costa. Yo lo primero que quiero es que lo regulen ya. No esperen a hacerlas en el mes de julio o en el mes de junio, sino que ya, y sobre todo en Canarias. Tienen que dictar normas, y si no las dictan, pues comportarse como en tierra. Y comportarse como en tierra significa mantener unas distancias y mantener unas precauciones. Esta era la entrevista que le hacíamos a Antonio Figueras, biólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Miguel Ángel, no sé con cuántos titulares nos podemos quedar. Una desescalada precipitada, la vacuna que puede no estar en 3 años, ir a la playa sí, pero en manada no. Ha dado un montón de titulares, todos esos que tú has contado, y además me quedo también el rastreo de las aguas fecales, que también está, ha dado un montón de titulares muy interesante. Muchísimas gracias, Wendy, por este trabajo. Le pregunto a Emily, está hablando, Antonio Figueras ha dicho que 2-3 años a lo mejor la vacuna. ¿Eso es posible? A ver, las vacunas llevan un proceso y se tardan. Porque todos estamos dando un poquito por hecho que en un año tenemos la vacuna, año y medio. Hay que ver, tienen que pasar un proceso de seguridad, tienen que probar para poder darla a toda la población, ¿no? A un gran número de personas, y tenemos que estar seguros que esa vacuna es segura, de que no produzca un efecto adverso por administrarse la vacuna. Entonces, eso lleva su tiempo, eso no es tan fácil. José Miguel coincide con ese diagnóstico, sí, de que podría demorarse en el tiempo, dilatarse en el tiempo hasta 2-3 años. Muy probablemente, y ya tenemos un buen ejemplo, puede ser la gripe. Los virus lamentablemente mutan, y a lo mejor nos tenemos que acostumbrar a vivir con el coronavirus, y a lo mejor muta y su virulencia va a ser menor. Ya nos pasa cada año con la gripe, no hay una única... Eso era lo otro que te iba a preguntar, José Miguel. Si al final, sí, si hubiera una vacuna dentro de 1 año, 2 años, 3 años, habría que producirla de manera masiva, eso está claro, y además no significa que vaya a inmunizarnos al 100%, ¿no? No, porque las campañas normalmente empiezan en Asia y el virus va mutando a medida que se va trasladando a lo largo del mundo. Entonces, por eso todos los años ocurre que hay vacunas de la gripe que pueden ser más efectivas o menos efectivas. De acuerdo. ¿Hay coincidencia con lo que está diciendo José Miguel? Pero es verdad que ahora más que nunca tenemos que vacunarnos de la gripe,
porque no podemos adquirir otra enfermedad que también tiene síntomas muy similares y que también afecta al aparato respiratorio. Entonces, mensaje claro, vacuna de gripe sí. ¿Y qué puede ocurrir? Porque es algo que yo creo que hay mucha gente que se está planteando. Si el coronavirus se junta con la gripe. Bueno, no sé decirte exactamente, no hemos tenido nosotros ningún caso específico de ingreso que haya el paciente dado positivo para gripe, pero es verdad que hacemos un testeo de todos otros virus para ver si es solo coronavirus o es otra cosa más, pero si hemos tenido alguna otra cosa, un neumococo o junto con el coronavirus. Entonces, ¿qué podría darse? Podría darse. Jesús, que te veo callado. Bueno, ¿Qué, yo sí que creo ¿qué pasaría? Yo creo que se dará y no solamente eso, sino que en octubre, noviembre, que puede haber otro rebrote, espero que más pequeño, menos virulento, pues va a coincidir con la gripe y con las neumonías. Por tanto, el mensaje y los antivacunas, desde luego aquí, mejor que no digan nada, aquí lo que hay que hacer es vacunarse de la gripe, todos, pero también las personas mayores de 60 años del neumococo, que es una enfermedad además mortal y que contamos con esas vacunas. Ahora bien, ¿habremos conseguido convencer a todos de que nos vacunemos de la gripe? Porque el año pasado fallecieron 6.500 personas por la gripe y el 50% eran mayores de 65 años y además no estaban vacunados. En fin, déjame solamente que diga que la entrevista ha sido espléndida, es un gran investigador, nos ha dicho que ahí está en las aguas residuales el residuo de los virus, pero también decir que, según todos los estudios en estos momentos, esos virus ya están inactivos, son proteínas y que, por tanto, no contagian. O sea, que no vayan a pensar ustedes que se puede contagiar por las heces como el virus de la hepatitis A. En este caso, todavía no tenemos esa respuesta y creemos que no. Y, por supuesto, a la playa de la piscina se va manteniendo las distancias, como ha dicho el profesor Figueras, sin ninguna duda. Está claro, el agua, Fernando, no contagia, lo que contagia es si vamos en masa. Sí, sí, ¿no? Yo creo que ha sido clarísimo. Le pregunto a José Miguel, ¿hay algún antiviral en estos momentos que esté funcionando contra el coronavirus? Se han hecho diferentes propuestas por diferentes países, pero no está claro que ninguno sea efectivo, ¿no? Y además los que pueden ser más... Remdesivir parece que está dando algunos resultados positivos, que el fármaco dicen que ha conseguido, por lo menos ahora voy con Emily también, un descenso de la mortalidad en un 30% en los pacientes graves. ¿Estamos ante el fármaco más efectivo contra el COVID-19? Ha pasado poco tiempo y hay pocos estudios. Obviamente, igual que hay que ver la eficacia de ese fármaco, hay que ver las contraindicaciones y los efectos secundarios que pueden tener ese tipo de fármaco. Entonces, son para casos muy seleccionados, ¿no? En el momento actual no existe un tratamiento que se pueda utilizar para alguien que tiene unos síntomas leves, ¿no? Remdesivir y vacunarse. ¿Hay que vacunarse este año más que nunca? Sí, y lo han explicado muy bien. ¿El sí ese te lo he oído flojito o con la boca? No. ¿O sí, más que nunca, más que otras veces? ¿Ayuda a vacunarse? Y siempre, quiero decir, el Estado hace una inversión porque está claramente demostrado que es efectivo y bueno vacunarse. Y como se ha comentado, la vacuna está financiada, los candidatos a vacunarse están claros quiénes son y aún así todos los años hay un tanto por ciento de la población importante que no se vacuna, ¿vale? Emily. A ver, en cuanto al Remdesivir, bueno, es un fármaco que pareciera, ¿no?, que está dando un poquito de luz, pero es verdad que ahora mismo hay unas indicaciones claras. El paciente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, ya intubado, conectado a ventilación mecánica, ¿vale? O sea, que no es que en una fase leve de la enfermedad se pueda utilizar de momento, ¿vale? No, te decía, porque es que Jesús hizo referencia a una enfermedad, tú eres neumóloga, y hablaba él también del neumococo. Exacto. Sí, pues sí, fíjate que ahí tenemos las neumonías. El neumococo se expresa con una neumonía y hemos tenido pacientes con coronavirus y con neumonías y que también puedan tener un neumococo positivo. Entonces tenemos una vacuna para el neumococo que precisamente evita las neumonías por este germen. Entonces utilicemos las herramientas que tenemos para evitar complicaciones y mayor gravedad de la enfermedad. Bueno, pues está claro que, unanimidad de que hay que vacunarse este año, más que nunca, si no lo hacían ustedes habitualmente. Estamos hablando de vacunas, el virus nos ganó en un primer asalto, pero ahora llega el contraataque de una ciencia que trabaja sin cesar en esa carrera para encontrar una vacuna efectiva. Y algunos candidatos
parece que se están aproximando, Jesús, a la línea de meta. ¿Es así? Así es, así es. Las vacunas vamos en avance porque ¿por qué se está avanzando tanto en las vacunas? Más rápido que nunca, pues porque está todo el mundo, está, todas las potencias mundiales luchando. Es una carrera, más de 70 ensayos están hasta mismo. Bueno, de todos ellos merece la pena resaltar 5, pero deciros que también tiene que cambiar la política sanitaria en nuestro país. Los grupos de riesgo para vacunarse de la gripe tienen que cambiar, porque el coronavirus no entiende de edad y lo estamos demostrando. Significa que este año tendríamos que vacunarnos absolutamente toda la población contra la gripe, a excepción de los menores de 6 meses, por el tema que ya todos sabemos desde hace tiempo, porque están contraindicadas en ese momento, pero las vacunas para siempre. Ahora, existen unas investigaciones muy prometedoras que, si te parece, te las explico con más detalle. Jesús, ¿te parece, Jesús, si los pones al tanto de los avances sobre las vacunas en unos minutos? Nos vamos a publicidad y enseguida nos pones al tanto sobre eso. Por supuestísimo que sí, Vale, estaré esperando. Vale, pues le pedimos también a nuestros espectadores que nos esperen un segundito, nos vamos a publicidad, regresamos enseguida y nos cuentan esos avances. (12:21 de la noche, seguimos en directo aquí en Televisión Canaria, en Fuera de Plano, hablando sobre el coronavirus. Les habíamos prometido que les íbamos a contar, que Jesús Sánchez Martos perfectamente les va a contar él más que nosotros, esos avances que hay, Jesús, en la lucha contra el COVID-19. ¿Qué avances hay ahora mismo? Bueno, y yo lo agradezco porque además, fíjate, la historia es caprichosa, muy caprichosa. 8 de mayo de 1980. Es la fecha en la que se erradicó la viruela en todo el mundo. Hace ahora, justamente ahora, 40 años. ¿Por qué no repetir la historia? Pues algunos pensamos que sí, y que esas investigaciones se están haciendo. Bueno, como siempre, hay centros como el Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está investigando en una vacuna con virus atenuados, virus muertos, que no provocan la enfermedad, pero que sí aumentan las defensas, que pueden dar mucha más inmunidad. Lo que pasa es que es verdad que tardan mucho más tiempo en crearlas. Pero, como ha avanzado tanto la ciencia, hoy conocemos el genoma del virus, importantísimo. Y además tenemos la terapia génica. Bueno, pues fijaros, porque nuestros compañeros nos han preparado unos gráficos que yo creo que son muy importantes para poder entender lo que yo voy a explicar rápidamente. Primero, pensemos en que el virus no tiene vida. El virus necesita una célula viva para poder vivir y duplicarse, replicarse, ese gran poder que tiene el virus de la replicación. ¿Y cómo lo tiene? Pues ahora ven ustedes en el esquema que el virus tiene una corona de espinas. Todo el mundo ya lo reconoce, las espinas se llaman spike, son espículas, y de la palabra spike es lo que aparece la proteína S, que es lo que tiene el virus en su membrana. Todas esas espinas lo que van a hacer va a ser buscar una célula humana, nuestras células, célula viva que tiene DNA, porque el virus es RNA. Y para poder entrar en la célula, fíjense que hemos puesto en la spike como si fuera una llave, y ahora en la célula la membrana, un receptor, la cerradura. Tiene que abrir esa cerradura. Pues la abre perfectamente porque se acopla a ese receptor, entra en la célula, en ese momento es un parásito, coge el ADN de la célula, empieza a vivir, se replica como están viendo en las imágenes, y una vez que se ha replicado, mata a la célula, sale la replicación, todas sus congéneres salen de la célula y van a parasitar a otras células. De ahí viene el poder de replicación del virus y el gran poder de contagio. ¿Ven? Pues si esto lo tenemos claro, vamos a ver ahora que las vacunas con las terapias génicas están avanzadas porque la plataforma ya existe. Tenemos una plataforma para hacer ya la investigación de las vacunas que viene dada por las investigaciones de la vacuna del síndrome respiratorio de Oriente Medio, del síndrome respiratorio agudo severo. Ya tenemos esa plataforma. Se la hemos pintado aquí como un fusil. Bueno, un fusil sería la plataforma, es lo que tardamos más tiempo en crear, pero ahora lo que vamos a crear son las balas, son los proyectiles. Ahí tienen una diana, que es la diana del VIH, la diana del ébola y la diana de esta enfermedad que provoca el COVID-19. Pues bien, esa investigación
Es justamente lo que estamos haciendo, lo que están haciendo ahora mismo, lo que están a punto de empezar la fase 1, son 3 fases, 1, 2 y 3, y la primera fase está a punto ya de empezar con seres humanos y con tener resultados. Pensamos que en el primer trimestre del año 2021, segundo trimestre como mucho, podemos tener la primera vacuna. Habrá varias, habrá incluso vacunas específicas para las personas mayores porque tienen una sensibilidad totalmente distinta, igual que la de la gripe, la vacuna de las personas mayores es distinta que la de las personas que tienen menor edad. Bueno, pues ahora, si ya entienden que tenemos esa plataforma y tenemos esa bala, esa es la vacuna. ¿Cómo la vamos a crear? Pues bien con virus atenuados, como decía, virus muertos inactivos, o bien con la terapia génica. Es inmensamente emocionante pensar en esto. Fíjense, cogemos un virus amigo, un virus parecido al coronavirus, que tiene también su corona de espinas, pero que es amigo. Nosotros le hemos alterado genéticamente, cogemos sus proteínas, cogemos esas proteínas S de ese virus amigo y las inyectamos en el cuerpo humano. Nuestro cuerpo reconoce esas espinas, esas proteínas spike, las reconoce como extrañas, como antígenos, y entonces crea anticuerpos. Esos anticuerpos van a ir contra las spike, contra las proteínas S del coronavirus. Pero además esos anticuerpos se van a acoplar en la cerradura, ¿se acuerdan? La cerradura de la célula, de la membrana de la célula, y ahí ven que tenemos un escudo protector. Si conseguimos eso, habremos conseguido inactivar la proteína S del virus y además las proteínas que puedan quedar libres no podrán entrar en la célula porque nuestra vacuna lo ha protegido. Esas serían las investigaciones que están en estos momentos. Pero ante esto, que claro, dice largo me lo fiáis, los antivacunas ya están empezando a decir largo me lo fiáis. Bueno, yo estoy seguro que primero tendremos el tratamiento eficaz, se está haciendo ya en muchos ensayos en todo el mundo. Pero hasta que no llegue la vacuna, miren este último panel que les propongo, que es la única vacuna que tenemos eficaz hoy. Y no hay que comprar en la farmacia, que no hay que gastar dinero, que es una cuestión de responsabilidad, solidaridad y sentido común. Fíjense, 3 aspectos en esa vacuna. El primero, la higiene de las manos. Lavarse las manos con agua y jabón en casa, ya lo hemos repetido muchas veces, fuera de casa con el gel hidroalcohólico. El segundo punto, el más importante, la distancia personal no, social tampoco, no, es distancia física. Física, que se mide, 1,5 metros, a 1,5 metros podemos estar sonriendo, hablando, transmitiendo cariño. Distancia física de 1,5 metros a 2 metros. Y, por supuesto, la mascarilla. Claro, esa mascarilla tan controvertida, pero que hay que llevarla bien puesta. No llevarla en el cuello, ni colgada, ni quitada. No, si la ponemos bien. Termino agradeciéndoles a todos, y una vez más a todo el equipo de Fuera de Plano, la invitación, pero termino con un mensaje de solidaridad, de responsabilidad a todos, porque vamos a pasar a la fase 1 en Madrid, casi con toda seguridad. Yo te protejo, tú me proteges. Es muy importante. Llevamos mascarilla para no contagiar a los demás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jesús Sánchez Martos, por esa clase didáctica, por habernos enseñado de esa manera tan gráfica lo que es el COVID-19 y por esas recomendaciones, que era un poco lo que decía Fernando Redondo antes, es sentido común y al final la responsabilidad está en todos. Hablabas de 3 aspectos fundamentales mientras llega el tratamiento y mientras llega la vacuna. Lavarse las manos en cualquier sitio, lavárselas continuamente, desinfectarse con jabón si estás en casa o con gel hidroalcohólico si está uno fuera. Las mascarillas, sí o sí, estemos en los lugares en los que estemos y esa distancia física de 1,5 metros o 2 metros. Muchísimas gracias, Jesús, y te esperamos la semana que viene. Aquí estaré. Muchísimas gracias a todos. Un saludo de corazón. Cuidaros mucho. Muchísimas gracias, que se cuide también Jesús en Madrid. Hemos terminado así la parte más sanitaria de todo esto, pero el COVID-19 nos deja otra pandemia, otra crisis, que es la crisis económica. Esta ha sido sin duda una semana muy polémica en varios aspectos que tienen que ver con el turismo. Enseguida vamos a hablar de la cuarentena que el gobierno quiere imponer a los extranjeros que nos visiten, pero antes queremos recordar un asunto. Queremos mostrarles unas imágenes que han dado la vuelta a España y las vueltas prácticamente a toda Europa. Se trata del polémico vuelo de la compañía Iberia Express. Ahí tienen esas imágenes de Madrid a Gran Canaria este pasado fin de semana. Como están viendo, se obligó a los pasajeros a viajar juntos sin respetar las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad que al menos recomendaba el gobierno. Pero no es el único caso. Otro avión de la compañía Ryanair era objeto de críticas por este vuelo de Londres a Lisboa,
en el que tampoco se respetó una distancia mínima entre los pasajeros. Pero pese al estupor y la opinión de muchos sanitarios, las aerolíneas van a poder seguir viajando de esta manera, ya que la Comisión Europea ha decidido esta misma semana que los aviones no tienen por qué respetar una distancia mínima y se limita a exigir el uso de mascarillas, algo que no ocurre, fíjense, con los vuelos interinsulares en este archipiélago, por cierto, donde las compañías solo pueden ocupar el 50% de sus asientos, y así de bien ha reaccionado el sector. Escuchen a Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas. Eso, y además de otra serie de medidas, la mayoría de las cuales ya se están aplicando por parte de las compañías aéreas, lo que confirma es que podemos empezar a volar con la garantía y la seguridad de que se está haciendo todo lo posible para mitigar lo más posible el impacto, tanto para pasajeros como para los empleados, y de esa forma entonces poder poco a poco volver a recuperar la normalidad. Bueno, pues pongo la pregunta en la mesa. ¿Es suficiente el uso de mascarillas, garantía suficiente para evitar el contagio en los aviones? Una pregunta difícil. Obviamente los expertos, por lo que he escuchado, las compañías aéreas comentan que el sistema de filtrado que tienen pues hace que el virus esté muy poco en el aire, pero es verdad que posteriormente hay un contacto muy cercano, y si hay un positivo cerca, pues bueno, yo lo veo complicado, pero habrá que estudiar para ver realmente la viabilidad desde el punto de vista sanitario. Además que en las horas, ¿no? El tiempo que sea, la distancia de esos vuelos, claro, también es que, no sé. Hombre, supongo que uno se asusta más si el vuelo viene de Estados Unidos, tal y como está con el número de casos, que si viene de... Quizás también es importante respetar no solo el periodo de vuelo, sino todo el proceso de un embarque y demás, porque a lo mejor ahí sí que también está riesgo. Si un vuelo está pues lleno, todos hemos volado y hemos visto el número de pasajes, ¿no? Entonces es todo el proceso tiene, no solo es la parte del vuelo, sino todo el proceso que significa volar, ¿no? Se tiene que respetar ahí. Se lo pregunto a Emily, que es sanitaria, ¿viajaría tranquila en un vuelo? Vamos a poner Gran Canaria-Madrid, como el que se produjo el otro día, con el asiento lleno, con un pasajero al que no conoce de nada, conmigo al lado, por ejemplo, conmigo, con Fran, como los tiene aquí en la mesa. ¿Tranquilidad total? No viajaría tranquila. Además que están en contra de lo que hizo el propio decreto, del propio gobierno, ¿no? Aunque Fran lleve mascarilla y aunque yo lleve mascarilla, evidentemente en un avión la distancia no es la que tenemos aquí, claro, que hay casi 1,5 metros de distancia entre una persona y otra. Es el problema. Y también los objetos. Los objetos de Fran estarán con los míos en el mismo sitio. Claro, hay mucha gente que está llegando a casa con la compra y que la desinfecta con lejía y que la desinfecta con tal. No sabemos si Fran ha desinfectado su cartera, si no ha desinfectado su cartera. Es difícil. Pero ¿y esa garantía que dicen las compañías de que ellos limpian el aire con sus sistemas de renovación? Pero es que yo no sé, la verdad, cómo... Sí, está probado científicamente, científicamente. Hombre, entiendo que sí, lo que pasa es que una cosa es renovar el aire cada 2 minutos o cada 3 minutos, y otra cosa es que por mucho que se renueve el aire, si tengo a Emilia al lado y me está hablando y no ha desinfectado... Y otra pregunta... Esas son las presiones económicas, pero eso es lo que estábamos hablando al principio. Ahora debe ser esto responde a una ¿Cómo es posible, Fernando Redondo, que se diga en los vuelos de la península con Canarias se puede ir el avión completo y aquí no? Y en Canarias no se pueda. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido esa presión. Aquí las empresas canarias pues no han generado esa presión. Yo no he visto Vinter, porque prácticamente quien tiene el monopolio pues se está arreglando, ¿no? Yo estaba viendo en el aeropuerto cuando venía contando cuántos aviones habían allí. ¿Y cuántos había? ¿Y cuánta gente venía en el avión? El 50%. 50%. 50. Era alterno, todo perfectamente, entramos uno en uno, todo muy bien. ¿Y quién tiene que cambiar? O sea, ¿los aviones en Canarias deberían ir al 100% o al 75%, o los aviones en la península deberían ir al 50%? En su opinión. Antes estamos hablando, a mí no me gusta decir, a mí me parece. Ya. No tendrían que venir al 50%, igual que lo están exigiendo en Canarias, y antes estábamos hablando de que la prevalencia en Canarias era muy baja y nos habíamos cuidado porque habíamos hecho las cosas bien del confinamiento en Canarias, pues esto va a evitar que haya menos contagios en Canarias, por lo tanto lo tienen que respetar para que Canarias siga siendo una comunidad autónoma que pueda ser libre de COVID. Mira, el programa anterior, se ponen muchos ejemplos siempre, ¿no? Los ejemplos no es la generalidad. El otro día decía un cocinero de estos de un montón de estrellas Michelin, que decía que la gente tendría que pensar, porque hay gente que sale de Canarias y se va a Vigo
comerse una mariscada. Es decir, que oye, tenemos que empezar a pensar en este momento si es necesario o no viajes inútiles. Esto es un ejemplo que puso un cocinero, que me llamó la atención porque decía, oye, tenemos que pensar, es decir, si yo tengo una necesidad y tengo que ir a trabajar, tengo un problema, pero decir, me voy a ir a ver un partido de fútbol como el Eso lío estaba que, muy bien antes, pero no es el momento. pero como el lío que se montó con Valencia, es decir, que no era el momento, ¿no? Es decir, yo creo que en estas cosas la prudencia debe prevalecer. Evidentemente hay una presión inmensa, porque una parte importante de todo el tráfico aéreo de low cost vive llevando los aviones a tope. Entonces, y pegando las filas y pegando los asientos. Pero no ha sido, fíjense, la única decisión polémica. Cosa que no pasa en Canarias. ¿Eh? Cosa que no pasa en Canarias. Cosa que no pasa en Canarias. Digo que no ha sido la única decisión polémica de la semana, porque otras decisiones sobre salud pública han traído también bastante cola. Por ejemplo, la medida del Gobierno de España aplicando una cuarentena a todos aquellos extranjeros que lleguen a nuestro país mientras dure el estado de alarma. Eso no ha sentado bien en una parte del sector turístico. Consideran que esta cuarentena, aunque no afecte directamente al periodo vacacional, sí que pone en desventaja a nuestro archipiélago, porque estaría frenando los planes de aquellos turistas que ahora mismo se están planteando posibles destinos. La gente no elige las vacaciones de un día para otro, sino que las elige con cierto tiempo, y este parece que es el momento en el que se están decidiendo esas vacaciones. Por otro lado, Europa insta a levantar las prohibiciones al movimiento de viajeros de forma gradual y sin cuarentenas entre los países de la Unión. Un tema de gran interés porque muchos canarios viven pendientes de esa reactivación del sector turístico para recuperar su empleo. Sobre este asunto vamos a hablar, esta noche vamos a conocer la opinión de los operadores turísticos desde dos perspectivas muy distintas, la del sector privado por un lado y también desde el sector público. Vamos a comenzar por el primero de ellos y vamos a saludar a Nicolás Villalobos, que es director de Bicordial Hoteles. Nicolás, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué opinión tiene sobre esta decisión del Gobierno de decretar la cuarentena? Bueno, pues nos ha sorprendido porque estaba anunciado y se sabía que la Comisión Europea iba a emitir desde Bruselas un protocolo que de alguna manera normara y regulara la circulación dentro de lo que es el espacio europeo, dentro de lo que es el espacio Schengen, pues iba a sacar un protocolo, como Dios, se sabía que iba a salir el miércoles, dando las pautas que de alguna manera tenían que armonizar las políticas a seguir por todos los países comunitarios. Y bueno, pues sorprende la premura y la prisa que le entró al Gobierno de España para, pues, el martes, la víspera, como se dice, del dictamen de la Comisión Europea o de las recomendaciones de la Comisión Europea, pues sacar esta orden ministerial que además cuesta entender, ¿no? O sea, cuesta entender, primero ya sin entrar, que no me corresponde a mí porque no tengo conocimientos médicos ni mucho menos para entender si toca o no toca. Pero por lo pronto ya tenemos dos versiones. La Comisión Europea desde Bruselas dice que no corresponde y que no es razonable la figura de la cuarentena cuando estamos hablando de flujos entre regiones que están pues con la misma incidencia del virus. Pues en el caso de Canarias sin incidencia, bueno, pues gente que viniera de una región europea donde no hubiera incidencia, pues no está justificado que a ese señor que viene de una región donde no hay ninguna incidencia, donde no hay ninguna prevalencia del virus, pues se le obligue y se le castigue con un confinamiento, un arresto domiciliario. Y esto lo dice la Comisión Europea con todos sus asesores técnicos, sanitarios y tal, que no sé si serán mejores o peores que los que puedan tener en Moncloa, pero bueno, vienen de Bruselas y por lo pronto un respeto y una consideración me merecen. Bueno, la norma que Moncloa saca es contradictoria totalmente a lo que dice Bruselas y además tira de un recurso que suena anacrónico, ¿no? Y que suena decimonónico. O sea, esto de las cuarentenas... Esto lo hacíamos en Canarias en el siglo XIX, cuando venía un barco de Cuba y se había dado un caso de cólera y dejábamos el barco allí, pues en la bahía fondeado hasta que pasaron los 40 días. Pero estamos en el siglo XXI, o sea, los PCR cuestan 15 euros ahora y se hacen en 15 minutos. O sea, Nicolás, pues hágase un testeo a la gente, si quiere, cuanto menos decir, oiga, se le someterá a cuarentena si usted no voluntariamente se presta a hacerse un PCR y que en caso de que salga negativo, pues usted es libre para deambular y circular como el resto de los ciudadanos europeos residentes, en este caso aquí en Canarias, ¿no? De todas maneras, Nicolás, la cuarentena se limita al estado de alarma que previsiblemente acabaría a finales del mes de junio. Estamos a 14 de mayo, luego quedaría apenas un mes y medio.
¿afectaría a la decisión que podrían estar tomando, como decía antes, los turistas en estos momentos a la hora de elegir destino? Sí, yo creo que sí. Primero que el documento no dice, no se refiere al estado de alarma, sino se refiere a la crisis COVID, ¿vale? O sea, el BOE literalmente se refiere a mientras dure la crisis sanitaria. En este caso lo descorrelaciona de la figura jurídica estado de alarma y su prórroga. Dicho esto, tiene una disposición, este boletín oficial, que dice que todos los turoperadores y agencias de viajes están obligados a informar a los turistas que estén prospeccionando viajes a Canarias, pues de que mientras dure la crisis sanitaria tendrán que hacer un embargo, una cuarentena. Bueno, el tema es muy duro porque ahora mismo los turistas están considerando, pues no ya las vacaciones para junio, como es evidente, sino están mirando invierno, están mirando tal, y bueno, cuando me meten en Google y me meten en Internet en vacaciones en España, pues lo que va a saltar es cuarentena. Entonces nos estamos haciendo el harakiri de forma diferida y a medio y largo plazo. Insisto, no estoy siendo, como se apuntaba, de esos empresarios que presionan para que se retome la actividad económica sí o sí por encima de las cuestiones sanitarias y médicas. Insisto, soy absolutamente lego en cuestiones sanitarias. Siempre, bueno, pues, vale. En cualquier caso, soy absolutamente lego y yo me remito a los dictámenes de Bruselas, que, bueno, me parece que tienen tanto o por lo menos respeto intelectual como el que puedan tener los asesores que puedan tener Moncloa, por lo menos por mi parte. Nicolás Villalobos, muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano, muchísimas gracias por esas opiniones, quedan claro que sí afectaría desde su punto de vista esa medida para el sector privado. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, saludos Fernando. Nosotros seguimos hablando del COVID-19, hacemos una última parada para ir a publicidad y regresamos enseguida. En punto de la noche, seguimos en directo en Fuera de Plano, seguimos hablando de turismo, de esa cuarentena que obliga al gobierno de España a los turistas que lleguen a nuestro país. De todas maneras, queríamos hacer un matiz antes, ¿no? Sí, para que no se genere la duda, porque se ha hablado de los PCR. Los PCR es una prueba que haces en el laboratorio y que se necesita una toma de muestra faríngea. Yo creo que la persona que expuso se refería Nicolás, a los anticuerpos, que se refiere a un proceso que es con una gota de sangre normalmente y que lleva posteriormente una confirmación con PCR, que es un proceso más complejo. Aclarado queda. Fran, excesiva la medida de esa cuarentena para los extranjeros. Empezábamos el programa así, retomo la pregunta ya con un poquito más de tranquilidad y de sosiego. ¿Es excesiva la medida o es adecuada? Yo creo que es excesiva, ¿no? Y si más para Canarias, ¿no? Ya lo decía anteriormente yo, ¿no? Canarias, su industria principal es el turismo, en la cual ahora mismo lo tenemos totalmente paralizado, y si queremos una reactivación y para que esos paquetes vacacionales empiecen a generar negocio en Canarias, no, esta medida no nos perjudica claramente. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues miren, hacemos o test rápidos o los PCR para aquellos que vengan a Canarias y garantizarle así a nuestros ciudadanos también la seguridad. Lo decía antes el otro contertulio, me cuido para cuidar a los demás. Sí, Jesús. Si tenemos controlados a todos y cada uno de los turistas que vengan a Canarias, pues podemos solventar esa situación. Y miren, si en el territorio europeo y la norma europea va a establecer Europa qué condiciones va a haber para la movilidad. Eso te iba a preguntar, Fran, porque el gobierno ha decretado esta cuarentena antes de que se pronunciara la Comisión Europea, antes de que Bruselas, que estás aludiendo, anunciara esas medidas. ¿Por qué crees que se ha hecho? ¿No hubiera sido más lógico un poco esperar a que la Comisión Europea dijera qué medidas iba a adoptar y después tomar ese tipo de decisiones? Evidentemente, se ha precipitado el gobierno español. El gobierno español tenía que haber esperado a que la Comisión Europea dictara una norma para todo el territorio europeo. Yo creo que esa medida la tenemos que hacer, y ya lo dijo la propia Comisión Europea, que tiene que haber una desescalada dentro de aquellos países que ya están fuera de esa situación tan grave con el COVID-19 y aquellos países todavía con esa patología todavía aumentada dentro de la sociedad. Nos hemos precipitado, a Canarias se le puede hacer mucho daño,
Es verdad que tenemos que garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos, pero también tenemos que garantizar que Canarias es un sector seguro. ¿Y crees que se podría plantear el gobierno, replantear, no plantear, replantear a la vista de lo que ha decidido Europa, replantearse su posición? Yo creo que el gobierno de España tiene que replantear su situación. Yo creo que el gobierno de Canarias y el presidente Ángel Víctor Torres tiene que hablar con el Estado para que busque una solución alternativa para Canarias, porque Canarias nos jugamos mucho. Fernando Redondo, he dejado hablar a Fran para que diera toda su opinión, pero es que quiero conocer la suya. No creo que... Se ha precipitado el gobierno, habría que haber esperado a Europa. No tengo ni idea qué es lo que ha ocurrido, ni sé si hay otra alternativa. Es decir, la alternativa era no haber hecho nada y habríamos seguido igual. ¿Y qué es lo que había? Que no se podía mover. Es decir, lo único que ha hecho el gobierno de Canarias es dar un paso más. Es decir, ha dado un paso más, ha dicho, bueno, sí pueden, pero con estas condiciones. Porque si se espera a Europa, el gobierno de España, en este momento estaría cerrado. ¿Sí o no? Es decir, vamos a ver. Pero es que ahora mismo Canarias tiene sus aeropuertos cerrados a nivel internacional. Pero vamos a ver, ¿qué es lo ¿Por qué no haber esperado esa medida para que no afectara directamente cuando Canarias empezaría a abrir? Porque yo creo que es fundamental para nosotros el turismo. Yo creo que lo que ha hecho es un paso más y no esperar a Europa. Es decir, si está cerrado y te dice sí pueden viajar, pero con estas condiciones, yo creo que es un paso, no es un paso atrás. Yo lo he entendido así. Bueno, si alguien entiende que eso es un paso atrás, eso son opiniones. Pero yo creo que es un paso adelante, ¿eh? Emily. Hombre, no sé. No, pues sí sabe porque estaba poniendo, no me dice, no sé, pone caras de todo tipo y ahora dice, no sé, ¿cómo que no? No sé qué sería lo ideal. Vamos, pero yo creo que lo importante es que existan regulaciones, que las normas sean claras, de que no existan mensajes contradictorios para que no exista la incertidumbre. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo ideal? Pues no sé, eso depende desde el punto de vista que se vea. Para la sanidad, genial, que se queden 14 días allí, pero para la economía, no. Entonces, balanza y normas claras para evitar dudas. Que se ponga normas claras, me quedo con ese titular. Les decía que íbamos a conocer la postura del sector privado, pero también queremos conocer sobre este tema la opinión desde el sector público. Está con nosotros Moisés Jorge, que es gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura y gran conocedor del sector tras su paso por AENA y también por otros aeropuertos europeos o por departamentos de promoción de otras comunidades autónomas. Muy buenas noches, Moisés. Como experto y desde tu visión del sector público, ¿crees que la cuarentena decretada por el Gobierno de España está justificada? Muy buenas noches desde Fuerteventura. Yo sinceramente no sé quién está asesorando al Gobierno de Madrid, pero me da que esos asesores no han pagado una nómina en su vida, puesto que ese tipo de medidas previa a lo que ha acordado ayer la Unión Europea, pues desde luego no garantizan de que pueda tener una efectividad sanitaria y económica, con lo cual yo creo que se ha hecho un flaco favor a la economía de este país o a la imagen exterior de este país, pues dando ese comunicado a través del boletín oficial del Estado. No estoy desde Fuerteventura nada de acuerdo con esa medida que se ha tomado, porque además, aunque aún sea dentro del estado de alarma, genera confusión en el sector turístico internacional, máxime cuando ahora tenemos que hilar muy fino porque vamos a depender muchísimo de la economía y si la pandemia va a ser, ha sido negativa para el país, va a ser mucho peor la consecuencia económica que se va a derivar de esta pandemia. Y Moisés, ¿no parece como una contradicción con las recomendaciones que anunciaba ayer, lo estábamos hablando antes, la Comisión Europea? Por supuesto, y yo también creo que la Unión Europea ayer ha sido bastante tibia en este tema. Me da la impresión de que han pasado la papa caliente a los Estados miembros de la Unión Europea para no tomar una decisión unánime. Hubiera esperado que la Unión Europea fuera más firme y hubiera tomado una decisión transversal que hubiera beneficiado a todos los Estados miembros. Además, esta tarde el gobierno italiano ha dicho que si realmente se van a generar corredores sanitarios entre diferentes países de la Unión Europea discriminando a otros, pues Italia se podía replantear el salir de la Unión Europea, con lo cual puede tener consecuencias muy graves la tibieza que ha manifestado hoy la Unión Europea. Está el tema complicado. Quiero hacerte otra pregunta directa, Moisés, como conocedor de todo esto. ¿Qué daño podría hacer el anuncio de la cuarentena en nuestros potenciales visitantes, en nuestros turistas potenciales? ¿No crees que si un alemán está decidiendo ahora mismo, a mediados de mayo, el destino de sus vacaciones, bueno, pues se decantaría por un país que no se hubiera planteado esta fórmula?
Pues mira, muchísimo daño. Esta mañana yo personalmente hablaba con la central de un turoperador alemán, de Touristic en Colonia, y me decían que ellos, tras la decisión de España de ayer de esta cuarentena, habían decidido cerrar ventas para España, para este verano. Y yo les decía que no es lo mismo España que Canarias en cuanto a la situación sanitaria se refiere, puesto que Canarias tiene menos casos y menos muertes por COVID. Con lo cual, esa imagen exterior que España está dando en estos momentos, pues no beneficia absolutamente nada a los mercados emisores turísticos, que son muy sensibles y que en estos momentos están pasando pues por problemas financieros, económicos realmente importantes, y que quieren reestructurar cuanto antes sus ventas para poder salir de la crisis cuanto antes. Esto nos perjudica muchísimo y, desde luego, el primer mensaje que debe dar Canarias al margen de España en estos momentos es que somos una región sanitariamente segura y que hemos tenido el menor número de casos en relación con el resto del país. ¿Y hay, Moisés, otros métodos distintos a este que se podrían haber anunciado para garantizar la llegada de turistas libres de COVID? Sí, efectivamente. Y mira, hace un mes concretamente el Cabildo de Fuerteventura, pues a través de su presidente, mandó una carta a 3 ministros, ministra de Sanidad, ministro de Transportes y ministra de Turismo, para ofrecer Fuerteventura como destino COVID-free y poder fletar el primer avión libre de COVID, teniendo en cuenta que se podían hacer PCRs en origen, y para poder obtener la tarjeta de embarque, pues los pasajeros tenían que hacerse esa prueba de PCR. También Fuerteventura hace 2 meses compró 50.000 test PCR en Berlín concretamente, y el coste de cada test PCR es de 2,46 euros. Yo creo que esto, repercutirlo directamente en el pasajero o en la compañía en sí, pues es muy bajo coste y realmente puede garantizar un destino más seguro y garantizar unas vacaciones realmente tranquilas. Turquía lo ha hecho, y Turquía se ha dirigido a los diferentes turoperadores alemanes y les ha dicho que al llegar al aeropuerto de Turquía pues podrán hacer controles de temperatura, podrán hacer test rápidos con PCR, e incluso facilitan las zonas libres de COVID que tienen en estos momentos las diferentes zonas turísticas de Turquía, desde la Riviera Turca como Alanya, Antalya o incluso Estambul. Creo que estamos yendo demasiado lentos, no deberíamos depender de las decisiones en estos momentos de Madrid en este sentido, y Canarias debiera liderar pues todo esto. Además, teniendo en cuenta que hay tecnología canaria con el dispositivo HiCard, que se está intentando potenciar desde la Organización Mundial del Turismo en coordinación con el Gobierno de Canarias. No debemos perder un minuto, porque el panorama económico puede ser desolador una vez que hayamos salido del estado de alarma. Moisés Jorge, gerente del Patronato de Turismo de Fuerteventura, muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Plano esta noche, muchísimas gracias por aportar todo ese conocimiento y haberlo compartido con nuestros espectadores. Un placer. Un placer. Buenas noches desde Fuerteventura. Bueno, pues muchísimas gracias a Moisés Jorge por esa completa radiografía, por esas opiniones que ha vertido esta noche aquí. Otro asunto que preocupa muchísimo a la gente, a ustedes que nos están viendo en casa también en esta mesa, es sin duda el empleo, y teníamos que hablar esta noche de empleo. Más de 200.000 canarios están incluidos en estos momentos en un ERTE, a la espera de que las empresas puedan retomar poco a poco su actividad. Y crece la preocupación en este numeroso colectivo por recuperar el puesto de trabajo. Esta semana el Gobierno de España, como saben, empresarios y sindicatos firmaban un pacto para extender los ERTE hasta el 30 de junio. Sin embargo, ya no existe, y ahí está una de las novedades, el compromiso general de mantener el empleo durante 6 meses si las empresas entraran en riesgo de quiebra. Yo traigo la pregunta a la mesa. Sindicatos, economistas, Fernando, Fran, me da igual quién empiece, ¿cómo valoran estos cambios? ¿Se abre la puerta a que muchos trabajadores canarios no consigan retomar su empleo? No, yo creo que todo lo contrario, ¿no? Lo que estamos garantizando es que mantener a las empresas para mantener el empleo. Eso es fundamental. Y eso es lo que hemos hecho en el diálogo social. El diálogo social, llevamos semanas desde el estado de alarma intentando negociar con el Gobierno, con los empresarios, para intentar llegar a este acuerdo fundamental, y sobre todo para Canarias, que es fundamental y esencial. Estamos hablando de más de 212.000 trabajadores y trabajadoras que estaban esperando esta situación porque no sabían lo que iba a suceder. Porque si no tomábamos una respuesta inmediata con lo de los ERTE, pues sí que íbamos a perder muchísimas de las empresas en Canarias. Y entonces sí que nos íbamos a llevar abocado a lo que decía el reportaje anterior, a que podría Canarias estar entre el 40 y el 45% del desempleo, y eso sí que era gravísimo. Hemos hecho un esfuerzo
tanto la patronal como las organizaciones sindicales para llegar a un acuerdo y un entendimiento porque era el momento de hacerlo. Lo que estamos garantizando es ese empleo y lo que hemos hecho es, aquellas empresas que no puedan retomar la actividad en estos momentos, esperen. Sigue habiendo una sección para todas las empresas, para el menos de 50 trabajadores el 100%, para los más de 50 trabajadores el 75%, sus trabajadores siguen en ERTE y aquellas empresas que puedan retomar la actividad económica pueden hacerlo. Pueden continuar con parte de su personal en ERTE o sacar a esas personas del ERTE en horas puntuales que necesita la empresa para empezar la reactivación. Eso es importantísimo, porque le estamos garantizando a la empresa que tenga músculo para que ese músculo no se pierda y pueda perder esa situación. Y entonces sí que tendríamos un problema gravísimo, porque dejaríamos morir a la empresa. Lo que estamos intentando es que no mueran las empresas, que no se vayan a concursos de acreedores y automáticamente solucionarlo. Lo ha explicado perfectamente. Sí. ¿Coincide 100%? 100%. Yo creo que se ha dado siempre una... No entiendo por qué se hacen lecturas negativas. Esto ha sido precisamente, yo no conozco otra fórmula, ¿no? Es decir, en su día cuando se aprobó los ERTE hubo una oposición de algunos partidos porque no entendían que esto es para que las empresas sobrevivan. No existe otro método. Nos queda prácticamente un minuto de programa. Coincido totalmente. Que haya esa coincidencia. Una última cuestión, el gobierno se ha comprometido a que hay un compromiso verbal del gobierno de España para que alargar los ERTE en el sector turístico canario. Hemos hablado del sector turístico, eso ha generado cierta picazón, por decirlo de alguna manera, en Baleares, en Andalucía. ¿Creen ustedes que finalmente el gobierno podrá cumplir esa promesa de...? Sí, es que no es que creamos que se va a cumplir, es que en la mesa de diálogo social a nivel nacional lo que hemos ampliado son los ERTE en el conjunto del Estado español, independientemente que sea la Comunidad Autónoma de Baleares, la Comunidad Autónoma de Canarias, con el compromiso de sentarnos para llegar al acuerdo posiblemente hasta el 31 de diciembre. En todas las comunidades autónomas, especialmente en Canarias, en Baleares, pero en Canarias sobre todo porque la situación económica de nuestra industria turística, que es más del 34% del Producto Interior Bruto, pues es Canarias. Y evidentemente desde las organizaciones sindicales nos hemos puesto en marcha para que eso sea así. Pero esto va a afectar a todo el Estado español. Nos vamos a quedar con esa... Es una medida magnífica y para terminar una punterada más, que no ocurra como otras veces y que en el camino sacrifiquemos algo. Me encantó antes ver al profesor Don Jesús, etcétera, que es la formación y la educación. Cada vez que hay una crisis, laminamos todas las inversiones en educación, se queda al final. Si queremos salir de esta crisis y que no se vuelva a repetir, necesitamos conocimiento. No existe otra forma. En parte de los chicos que les... Fortalecimiento de los servicios públicos. Eso es lo Nos vamos a quedar con esa palabra. Conocimiento para salir de esta situación. Fernando Redondo, un auténtico placer haberlo tenido en Fuera de Plano, y más a esta hora de la noche, yo no me canso de decirlo. Gracias también a José Miguel, a Emily y a Francisco. Muchísimas gracias por haber compartido la noche con nosotros. Y gracias también, sobre todo, a todos ustedes, que es por quien hacemos este programa, por habernos acompañado cuando son ya las 12:16. 2 horas, 120 minutos completos de programa hablando del COVID-19, de esa otra pandemia. Nosotros nos marchamos, que tengan ustedes una muy feliz noche y esperamos encontrarlos al otro lado de la pantalla el próximo jueves aquí en Fuera de Plano. Buenas noches.